Ahí está. Ahora sí, ahí está grabando. Bueno, la idea de comenzar con estos tres eventos es finalmente poder entender por qué es que hoy hay una constitución, por qué es que tenemos ese instrumento que genera un montón de cuestiones, ya iremos viendo, pero que había antes para entender qué hay hoy. Bien. Yo me quedé ayer, me hizo un poco de ruido que con la cuestión inglesa se pueda entender un poco el escenario que había para poder finalmente comprender lo que ayer Ezequiel estuvo desarrollando muy bien. Yo quería preguntarles, ¿entienden el escenario, el contexto de la cuestión inglesa? Y me pueden desarrollar un poco lo que entendieron de ayer, pero con sus palabras, no es un examen, relajémonos, es más, con sus palabras y lo que le salga, le sale. No va a estar mal. O capaz que Sí, sí, pero está bien que esté mal, porque del error se aprende. Así que, ¿qué escenario ven y qué entienden que sucedió a partir de lo que dijo ayer Ezequiel de la cuestión inglesa? Y tratamos de darle una aclaratoria y un cierre a eso. Yo sé que son la las 9 de la época, mañana, pero anímense, hablen, digan lo que eh, les... era la época, a ver cómo se hace. ¿Se Ahí se escucha. escucha? Sí, se escucha perfecto. ¿Se escucha? Era la época de la revolución industrial en Inglaterra y entonces fueron cambios, pero terribles, enormes cambios, tanto en la parte económica como en la parte de la población. La población estaba siendo expulsada de sus de su latifundios, tierra. de Ujú. sus tierras y se iba hacia las ciudades. En las ciudades la situación no era mejor, sino era peor, y eso impulsaba a movimientos sociales, y esto daba lugar a cambios, tenían que haber cambios, y es el inicio de todo lo que es la parte de la constitucionalidad, digamos, eran las fuentes, el nacimiento de lo que hoy tenemos por la Constitución. Y bueno, ahí más o menos, a grandes rasgos. Perfecto. ¿Tu nombre cuál es? Perdón. Iris. Iris. Sí, Iris. acá aparezco como Zaino, pero soy Chipkis. Pasa que tengo el mail así y bueno, es un lío. No te da problema. Bien, Iris, gracias por el aporte. Por favor. A ver, tomo algunas cosas, otras tal vez las aclaro un poco para que quede para el resto. Respecto a la revolución industrial que nombraste, si bien el proceso ya está en camino de lo que conocemos como la revolución industrial, no es Claro. el momento, el pico de la revolución industrial como la entendemos con las maquinarias, todo el desarrollo de tecnologías nuevas que hacen que se Eso era empiece antes, a... ¿no? ¿Cómo, Susana? Esto era antes, todavía estaba en los inicios del cambio económico, pero no llegando, o sea, Claro. ya hacia la revolución industrial. Exactamente. A ver, esperen, ¿eh? Voy a decir, Sí. Tamara levantó la mano. Ustedes interrúmpanme. Hablen, Profe, yo corto. también le añadiría a lo que decía Iris, que cuando también el profe mencionó que Colón descubrió América, y Sí, bueno, ahí eso, descubrir es un término un poco polémico, está bien. claro, que, o sea, que Y llegó adelante encontraron su que del otro campaña lado del y se mar. encontró con América. Sí, a ver, esperen, porque hay dos cosas que quiero aclarar. Una, si quieren, vamos a ser medio binarios. Una cosa es la Revolución Inglesa, que ahora estamos en esto, y otra cosa es todo lo que se quiso contextualizar con el texto de Feynman respecto a cuando hablamos del renacimiento, de correr a Dios y centralizar al hombre, el avance de las ciencias, la reforma protestante con Lutero. Piensen que esos son eventos mega importantes y movilizantes para la humanidad y nosotros lo estamos apenas nombrando, no estamos desarrollando absolutamente nada. Pero ¿por qué queremos traer eso a cuenta de lo que estamos viendo? Porque son eventos de la humanidad que van haciendo el caldo de cultivo para que se pueda entender lo que luego fue sucediendo. Primero Inglaterra, luego Estados Unidos y luego Francia. Y otros tantísimos eventos que por una cuestión discrecional no elegimos. Pero tiene que ver porque tiene que ir entendiéndose de dónde es que viene movilizándose todo para que luego estalle lo que sucedió. Es decir, es importante saber que se empieza a resquebrajar el discurso de la palabra divina, la teoría divina, la legitimación divina,
y tiene todo ese trasfondo con el Renacimiento, la Reforma Protestante, la imprenta, la alfabetización, todo eso lo traemos. ¿Por qué? Porque es, por decirlo de alguna forma, la semilla que va dando lugar también al desarrollo de un sistema capitalista, pero no pongamos tintes de valoración, ¿eh? No estoy diciendo ni bueno ni malo, es así. La cuestión del sistema capitalista que hace que aparezca también, y ayer Ezequiel dijo una palabra clave, que es la cuestión de la individualidad, el hombre. Ya no hay una cosa de eh, estructura social que el individuo no aparece en el plano. Hay una cosa de la individualidad, el hombre como el centro de todo, la explicación de las cosas, el desarrollo de las ciencias. Bueno, todo eso va acompañando a esa lógica o a esa moral individual que es propia del sistema capitalista. Y ahí también va apareciendo, por decantación, ya vamos a ir viendo, el constitucionalismo, porque es, bueno, yo ya estoy yendo al final, ¿no? Pero es el elemento legitimante de un sistema. Si antes era la palabra divina, la teoría divina, para poder entender el ejercicio de poder y las dinámicas sociales y políticas que había antes. Bueno, ahora cómo es que acatamos las normas, cómo es que entendemos y hay una dinámica social y de ejercicio de poder de tal forma. Bueno, porque hay un elemento que legitima toda una estructura. ¿Cuál es ese elemento? Bueno, uno de los tantos, el principal tal vez, la Constitución. Pero tenemos que ir viendo muy en una semana, muy a poquito, qué había antes para entender cómo llegamos ahora a la Constitución. Y otra cuestión que quiero aclarar, como dije, que una cosa es el texto de Feynman con todo lo que se vio ayer, y otra cosa es la Revolución Francesa, perdón, la Revolución Inglesa, está todo entrelazado, pero yo hago esta aclaración para que se pueda más o menos esquematizar. Respecto al evento inglés, tengan en cuenta que Iris dijo muy bien, como, bueno, este es el origen de la Constitución. No hay una monocausalidad, no hay una sola causa que dé inicio a la Constitución y ya está. Son una construcción humana muy compleja. Inglaterra es el principio de, o podemos poner como ejemplo del principio del cambio narrativo, el cambio de teoría, de ideas, que empieza a sacudir el antiguo régimen o la anterior cuestión discursiva que legitima un estatus. Pero tengan en cuenta que Inglaterra, tanto en ese momento como al día de hoy, no tiene una constitución como nosotros entendemos constitución, no tiene una constitución codificada. Eso también, sépanlo. ¿Saben eso? ¿Alguien me lo puede? ¿Sabían? No, no se ve. ¿Alguien sabía? Porque me interesa saber que Inglaterra todavía tiene una monarquía parlamentaria, ¿no, profe? sí, efectivamente. Ahí, a eso vamos a llegar con el final del evento inglés. Sí, ¿quién me preguntó? No, Tamara. Ah, Tamara. Sí, pero recién alguien me dijo profe y no sé, no desarrolló. ¿Sigo? Sí, que no sí. sabe, Sí, sí. no era codificado. Claro, no es un librito. No es un librito, a ver si tengo una constitución acá, creo que tengo uno por acá. Acá. No estaba codificado, No, no no tiene tenía como no decir, tiene el preámbulo, artículo uno, artículo 2, hasta el último artículo. Ellos no tienen eso, no tienen una constitución codificada como Son nosotros leyes que van entendemos. saliendo del Parlamento, ¿no? Son normas, ¿Cómo, Susana? que son normas que van saliendo del Parlamento. Van elaborándose y promulgándose a través del Parlamento. Sí, ahora vamos a ir, eso te diría lo último, pero que quiero que entiendan eso porque uno dice, bueno, Inglaterra, el origen de la Constitución, ojo, del constitucionalismo y al estilo anglosajón, al estilo propio de sus características políticas y culturales. No tienen una Constitución, tienen instrumentos jurídicos políticos que van regulando cuestiones y poniendo límites al ejercicio del poder. Eso a lo largo de toda su historia, pero no tienen una constitución. Creo que Santiago fue el que ayer había dicho lo de la Carta Magna. Bueno, eso es un antecedente del constitucionalismo, 1215, que se le impuso a Juan Sin Tierra, que era el monarca del momento. Luego aparecieron el Petition of Rights, Instrument of Government, distintos instrumentos que Pizarro lo nombra, y que son instrumentos jurídico-políticos, pero instrumentos que van limitando el ejercicio del poder. Porque en alguna medida,
en alguna medida, esto no es así tampoco único, pero en alguna medida el constitucionalismo o la constitución es una herramienta para también el límite del ejercicio del poder, contra el abuso del poder. ¿De quién? Bueno, en un principio pareciera ser que es contra las monarquías absolutistas. Después se va a ir complejizando la sociedad, pero sería el principio. Hasta acá, porque me empecé a volcar palabras. Hasta acá, más o menos tenemos el escenario. Bueno, pueden decirme que no, tengan confianza. Para mí sí, profe. Pero a mí también, Sí, sí, sí. profe, sí, sí. Aparte del Bien, Sí, monarca profe. era elegido, digamos, o sea, la fuerza que tenía el poder era por Dios. O sea, que claro, a Dios le ver, daba. yo les hago brevísimamente el cuento, el desarrollo de la cuestión inglesa, como para que porque se ordenan, porque ayer me acuerdo que una de las compañeras suyas que preguntó como, estoy perdida, no entiendo muy bien quién es quién y los años. No se vuelvan locos y locas con fechas y con nombres. No le vamos a estar preguntando eso, pero es importante que por lo menos tengan un paneo para entender las cosas. Entiendan que la Revolución Inglesa comienza a partir de 1604, que la dinastía, ¿quién estaba ejerciendo el poder ahí? A partir de 1604. James, el papá de Carlos I. Claro, pero luego, cuando asume Carlos I, es la dinastía Estuardo, Ah, sí. a partir de ahí la dinastía Estuardo. Y yo les voy dando nombres, pero no se vuelvan locos con los nombres, solamente para ordenar un poco esto. La dinastía Estuardo comienza con Carlos I, perdón, con Jacobo I y luego con Carlos I. Reyes, monarcas absolutistas de ese momento, que entran en conflicto con los sectores de la sociedad inglesa de ese momento. Principalmente, ¿con qué sectores? Que ayer Ezequiel desarrolló un poquito esto. Con la burguesía. Los Sí, parlamentos. claro, ahí Faustino acertó un poco más. Con Ah, el sí, sí, sector primero con el parlamentario. Parlamento, Con sí, el que sector está parlamentario. formado por... El sector parlamentario que eran principalmente Nobles. aristócratas o nobles que tenían el poder de elaborar, de participar en el terreno político en convivencia con el monarca, pero estamos en 1006, primeros 50 años de 1006 a 1650. Entonces, contextualicen. Compartir el poder con la monarquía absolutista en esa época era realmente tenso, tedioso. El monarca generalmente no veía con buenos ojos que interfieran en sus decisiones políticas. A todo esto que acarreaba persecución política, encarcelamiento arbitrario, en el contexto de ayer que habíamos dicho, intolerancia de culto, había acercamiento de tierras comunales, entonces todo eso, como se desarrolló muy rápido ayer, generaba un caldo de cultivo para que haya un posible estallido social. Eso es como el cuento que les quiero informar o ir contextualizando para que entiendan qué es lo que sucedió. En ese contexto es que de persecución, de intolerancia, de tensión entre el sector parlamentario y la monarquía de los Estuardo. Ahí comienza la guerra civil en Inglaterra. ¿Está bien? Ahí es donde comienza el conflicto bélico interno. Pero nosotros estamos para preguntarles eso o tomarles eso. No, nos interesa saber qué actores había, que son estos, qué proyectos tenían. La monarquía absolutista, obviamente, tenía el interés de mantener su... Perdón, profesor, que lo Sí. interrumpa. Es un conflicto bélico, digamos, a nivel de poder, porque acá lo que se disputaba era el poder del manejo de qué, de las riquezas, en una parte. A ver, yo no lo simplificaría al apuntar a la riqueza, sino más bien al ejercicio del poder respecto a la toma de decisiones, la La toma de decisiones legitimidad finales. del poder sería, ¿no? ¿Cómo? Legitimidad del poder, o Sí, sea, quién legitimidad, o sea, debe tener intervenir. la posibilidad de presentar el proyecto que el actor que sea, parlamentario, monárquico o sectores más populares, desee presentar a través de la toma de decisiones en los espacios públicos, que es la toma de decisiones políticas al fin y al cabo, de forma legitimada y legal. Ahora, en ese momento, ¿podía irse contra la decisión del monarca absolutista? Era, De- a ver, Definitivamente no. no es ni tan fácil la respuesta, le diría que a priori no,
pero todo es complejo y en ese momento era tenso. A lo mejor por momentos el monarca cedía y a lo mejor por momentos el monarca no veía con buenos ojos que se le imponga algún tipo de petición y a discreción tomaba sus decisiones. Era bastante tensa la cuestión, pero en este ejercicio de abuso de autoridad y de persecución con los parlamentarios, de cercamiento de tierras, de crisis económica, entonces ahí se va armando todo un escenario en donde puede darse el estallido social que finalmente se dio. Y ahí se configura la guerra civil inglesa. Pero lo importante es que vayan desarrollando después y oyendo quién fue Cromwell, eso para que tengan en el texto de Pizarrero, digo, ubicación, Pero, qué bando fue el que triunfó, que es el sector parlamentario, y a partir de ahí qué sucedió. Y ahí es importante porque ahí aparece Hobbes, que un poquito lo nombramos ayer. ¿Por qué Hobbes? ¿Por qué aparece Hobbes? ¿Alguien se anima a rever lo de ayer y responder ahora? ¿No era para establecer el contrato social? Sí, Hobbes es uno de los contractualistas que da lugar a esta idea de, el contrato social y toda una cuestión. Pero, Empieza a aconsejar al monarca, profe. Le, Claro. le dice como, cambiemos, saquemos esta idea de Dios, inventemos que todo esto estuvo mal, y le empieza como a dar tips al monarca para que lo haga bien, y le dice, bueno, ahora saquemos a Dios y pongámonos a nosotros. y, Pongamos que ellos nos necesitan a nosotros para que no se haga una guerra de todos contra todos. ok, a ver. Es un cambio de paradigma. Eso me gustó el cambio de paradigma. Es un cambio de narrativa para Claro, poder legitimarse en el ejercicio del claro. poder. A ver, Tamara, está bien lo que dijiste. Eso también ayer lo dijo Ezequiel un poco como era como un Maquiavelo. Dijo algo así. No lo tomen tan literal, porque no fue un Maquiavelo propiamente dicho. No. Él elabora toda una teoría y hace una ficción, porque al fin y al cabo es una ficción de esta cuestión de, che, hay un estado de naturaleza que es un caos absoluto de violencia extrema, donde lo único que nos diferencia a los seres humanos es la fuerza física, y si Lo yo que quiero sería algo, la ley del talión, ¿no? ni siquiera la ley de Talión, no hay ley. Es un estado de naturaleza donde no hay ley, lo único que nos diferencia es la fuerza. Entonces, si yo quiero algo que tiene, perdón, Ángel, te agarro a vos. Quiero algo que tiene Ángel. Voy y lo reviento a Ángel, lo mato y me quedo con lo que tiene él. No hay forma de convivir y de tener un proyecto social. Lo único que hay de diferencia entre seres humanos es la fuerza. Entonces, ante ese caos de muerte, ejercicio de violencia física, que si se ponen a contextualizar, tiene lógica. Hobbes escribe Leviatán en una Inglaterra de violencia y de guerra civil interna. O sea, esas cosas de muchísima crueldad y de muchísimo conflicto. Ese estado de naturaleza se puede ir regulando, se puede ir revirtiendo por medio de un contrato social, que es esta cuestión de darle ciertos derechos y libertades a un leviatán, una autoridad que va a garantizarnos la seguridad y la vida. Es una ficción esto, y esto es mucho más complejo, yo lo estoy resumiendo en 2 minutos, pero esa es la ficción que hace que se legitime a una autoridad, al Leviatán. Hobbes en ese momento pensaba en una clave monárquica, porque él era pro monarquía, sí, es verdad. El Leviatán está en su cabeza pensado para legitimar al monarca. Pero ¿qué pasa también? Piensen que la idea es todos los seres humanos, o todos los hombres en aquel momento, pero bueno, vamos a reversionarlo un poco, todos los seres humanos libres, nos ponemos de acuerdo en un contrato social para darle la legitimidad a una autoridad que nos va a garantizar la paz y la convivencia social. Ese discurso, por más que sea promonárquico, era revolucionario en aquel momento. Piensen que está hablando de individuos libres. De hecho, a Hobbes, por izquierda se lo ataca porque era promonárquico y por derecha la misma monarquía le decía, pero ¿cómo individuos libres e iguales? Acá no existe eso. Acá la monarquía es monarquía porque es el enviado de Dios en la tierra. Y la palabra mía es la palabra de Dios. Por lo tanto, se tiene que acatar. No es que los individuos son libres e iguales. Entonces, si bien tenía esa visión promonárquica, dio una teoría y un desarrollo bastante revolucionario en aquel momento.
eso lo tienen que tomar como parte de los elementos que legitiman a todos estos cambios que se están dando en Inglaterra. ¿Está bien? No le vamos a apuntar por el Leviatán propiamente dicho, pero que tienen que aparecer nuevos discursos, que tienen que aparecer nuevas formas de legitimar, tienen que aparecer. Y ahí aparece la cuestión del contractualismo con Hobbes, en este caso. A ver, me están escribiendo por acá. Claro, sí, en alguna medida trata de cambiar el discurso a favor de su proyecto, y su proyecto era promonárquico, pero eh, el rumbo de la historia estaba yendo para otro lado. ¿Qué sucede con la monarquía absolutista en Inglaterra? Una cosa, Rama, ¿puedo? Sí, obvio, obvio. No, lo que te iba a decir, primero que una cosa contextual que quizá ayuda a todos es que en la época de Hobbes, en ese siglo, a partir de 1603, cuando lo nombran, ¿no?, al padre Carlos I, se va a Londres porque empezó a ser rey de Inglaterra y de Escocia al mismo tiempo, Sí, es que en ese momento el Parlamento ya existía, porque ya que después más adelante incluso en la materia vamos a hablar del Parlamento como institución de esa pluralidad de voces, casi vinculada, tal vez erróneamente en la historia, pero vinculada con democracia y con participación popular, como Ezequiel de ayer dijo, el Parlamento estaba, digamos, hacía parte, formaba parte de ese universo monárquico, porque Hobbes, sobre todo, si bien él responde, y quizá no es que Hobbes desde chiquito o sus padres eran pro monarquía absoluta, totalitaria, como ellos sí conocían en España y Francia, y de hecho era muy distinto. Hobbes comprendía que su monarquía no era igual de absoluta y sangrienta que la de España o Francia a lo largo de la historia. Y de hecho hasta se vanagloriaba en su juventud, hasta que escribió, él sabía que su monarquía era parlamentaria y que era muy diferente por una historia insular separada del continente. Por eso es que él se brota y escribe el Leviatán, porque es como que ahí se radicaliza y dice, bueno, no, evidentemente, si yo percibo esta guerra civil de todos contra todos, como Iris comentaba y los otros compañeros, él no podía permitir eso en esa Inglaterra, que incluso históricamente era como esa perla separada del continente ya civilizada, y ellos veían como primitivo lo que pasaba en el continente. Entonces, él no podía permitir en su Inglaterra, que históricamente siempre había estado un paso o más adelante, en esto como Santi también comentaba ayer con la Carta Magna, si bien fue siendo un poquito violada, se animaban un poco a toquetearla e iban ajustándola, él ahí se como que se radicalizó, pero él ya conocía el Parlamento. Imagínate que el Parlamento en Inglaterra existe desde el 20 de enero de 1265. es Habían que, pasado 4 siglos sí, de sí, un es que parlamentarismo que en Europa no existía. agrego Entonces, una cuestión. Agrego una cuestión. De hecho, la Carta Magna de 1215 da la semilla, el mínimo comienzo de lo que va a ser el Parlamento luego. Porque exacto. es el Consejo del Rey, que son asesores del Rey, que van a ser proto-parlamentarios. Luego se va desarrollando el Parlamento y efectivamente, como dice Esi, perdón, sé que, Sí. ya me confundí Desde el nombre, Italia, porque sé que hay una cuestión de que el Parlamento ya existía, sí. Ahora, de vuelta, el o sea, escenario ahí fue es. como una violación muy burda. Cuando llega Carlos I y su padre con ese discurso, se cagaron, perdón la palabra, en 4 siglos de historia que ellos tenían, donde aunque algún rey, Enrique VIII, o sea, siempre alguno quería, pero estaban acostumbrados a que ya desde los nobles y un poco se expandía la población, tenían una historia, una tradición de desde 1215 y después con perfeccionamientos te limitamos. Ahí fue una violación burda, como diciendo, me olvido de 400 años de historia y ahora vuelvo atrás de 1300, donde vuelvo a reinar solo por los dioses. Y ahí Es no se lo que perdonaron. en este contexto la dinastía de los Estuardos se caracterizaba por ser muy personalista y tener una cuestión autoritaria, muy exageradamente autoritaria. También por eso se genera todo este conflicto con justamente el sector parlamentario. Y algo que quiero, retomo, sé que, perdón, Sí, 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 pero sí. algo que quiero dejar en claro es que si bien ya adelantamos que el bando triunfante, por decirlo de alguna forma, es el parlamentario, a la cabeza de Oliver Cromwell, tienen que tener en cuenta que ese sector, y eso desarrolla también Pisarello, no era monosocial en el sentido de un solo sector social, no era solamente el parlamentario, lo que se conoce como el New Model Army, que aparece también en Pisarello, era un cambalache social que estaba en guerra, cuando estaban en guerra civil, que estaba en guerra con la monarquía, contra la monarquía. Era el sector parlamentario y eran los sectores populares también. Estaban todos juntos en ese ejército
local para contra la monarquía absolutista de los Estuardo. O sea, las fuerzas reales contra este New Model Army, que era el sector en alguna medida noble, parlamentario, popular, campesinado. Era un cambalache, era realmente una mezcla importante en términos sociales. Ahora, ¿estaban todos de acuerdo con el mismo proyecto? No, no. Los parlamentarios tenían un proyecto, los sectores campesinados y populares tenían otro proyecto, y ahí es donde aparece los actores que ayer Ezequiel nombró de los levelers y los diggers, que son sectores populares que son importantes. ¿Por qué son importantes? ¿Alguien que se anime a decirlo? Vos sé que no, porque ya sé que lo sabés. Porque ¿Alguien eran más? el motor del comercio, profe. ¿Los No, levelers y perdón. los diggers eran el motor del comercio? No, perdón. La burguesía era el motor del comercio. Ok, pero yo pregunto otra cosa, ¿eh? Yo pregunto, ¿por qué es importante rescatar, o por qué Pizarello, mejor dicho, rescata dentro de lo que es este grupo que se enfrentó a la monarquía absolutista, y no eran los nobles ni los parlamentarios, eran sectores populares, se distingue claramente levelers y diggers? ¿Por qué es importante para el constitucionalismo y para este evento? ¿Qué Profe, puede... porque Sí. planteaban ideas revolucionarias para el momento. ¿Qué me habló? Perdón, se Y me... también le daban Claudio, derechos como que intentaban darle derechos a los sectores más vulnerables. Bien, Tamara. ¿Y vos, Claudio, qué dijiste? Perdón, no te llega a escuchar. que planteaban ideas revolucionarias para el momento, como dijo la compañera, ¿Y qué hablando serían de ideas, derechos, qué serían ideas revolucionarias, Claudio? para el campesinado, que en ese momento se encontraban en un estado deplorable, como usted había dicho. Bueno, está perfecto. A ver, hay algo de... A ver, me están escribiendo. Sí, a ver, que se elevaban peticiones. A ver, esperen que voy leyendo porque si no... Vamos a ver por acá. Sí, a Em, ver, de vuelta. Mira, El evento l- inglés, l- no estamos abocando al evento inglés en términos históricos revisionistas, porque si no nos volvemos locos y nos vamos a otro tipo de clase, no constitucionalismo, sino historia contemporánea, con Irlanda y todo el conflicto que había en esa zona. Lo que yo quiero que quede en claro es que retoman un discurso democrático, sí, democrático. los leverers, yo diría que eran los democráticos, y los diggers eran los que igualitarios, tipo que serían todos para todos, todo lo mismo para todos. A ver, es así, para aclarar un poco. Son dos sectores populares o de los sectores de la sociedad siempre desplazada y ya directamente del sector rural. Son dos sectores populares. Ahora, los levelers, si quieren distinguirlo de los diggers, eran más moderados, eran un sector bajo de la burguesía, sectores más desplazados, eran más moderados y peticionaban una cuestión de administración o de intervención pública y administración respecto a las tierras, que puedan garantizarle determinadas tierras a esos sectores, que puedan garantizarse determinados derechos de condiciones de trabajo y demás. Ahora, esperen. Lo importante es que vienen con un impulso democrático. ¿En qué sentido? Piensen que la palabra democracia, el concepto de democracia en términos políticos, en esa época y en todo lo que fue la Edad Media, era una mala palabra, era un insulto, era una palabra que no se utilizaba corrientemente. Entonces vuelven a traer esta cuestión democrática de participación en las arenas públicas, en la toma de decisiones. Che, nosotros queremos participar acá, queremos participar de la toma de decisiones. Los levelers y los diggers. Lo que pasa con los diggers es que eran más radicales en sus peticiones. Ya directamente proyectaban una abolición de la propiedad privada, por ejemplo. Iban por una cuestión no administrar mejor la propiedad, sino que directamente no haya propiedad privada. Tenían una visión un poco más radical. Si quieren ponerlo en términos muy binarios también, que yo no trato de hacerlo, pero sí sirve de ejemplos. En la Revolución Rusa estaban los bolcheviques y los mencheviques, en la francesa los girondinos y jacobinos. Siempre hay un sector un poco más radical que está en una misma corriente, por decirlo de alguna forma, pero se radicaliza y otros más moderados. Bueno, los levelers y los diggers pueden tomarse como un ejemplo de analogía acá. Eh, pero es importante la cuestión de la idea democrática, del impulso democrático que viene a traer, que había estado desplazada esa idea. No se
no era corriente en el pensamiento político. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien o están muy perdidos y perdidas? Pueden preguntar, repreguntar. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, obvio, obvio. Entonces lo que plantea Hobbes, como dijo la compañera, un cambio de paradigma en cuanto a la legitimación sería, ¿no? Porque establecería que la legitimación, en vez de pasar por la gracia divina, pasaría por una constitución. ¿Está bien lo que digo? Pasaría por un acuerdo social. A ver, Perfecto. vos sos la autoridad que puede tomar la decisión y a llevar adelante un ejercicio de poder. ¿Por qué? ¿Porque sos el enviado de Dios? No. Porque todos nosotros en un acuerdo social, en un contrato social, determinamos que puedas vos tener determinadas facultades y capacidades para garantizar, para ejercer el poder y garantizarnos a nosotros la vida y determinados derechos naturales que ya se irán viendo, pero en particular la propiedad. Y la vida y la propiedad sería, ¿no? La cuestión. Pero es un acuerdo social el que te legitima. Somos nosotros, la comunidad, la sociedad, se puso de acuerdo ante ante un estado violento como es el estado de naturaleza, para frenar eso y otorgarte a vos esa legitimidad, esa capacidad de toma de decisión. No es ya la palabra divina, no es que vos, porque sos el enviado de Dios, puedes tomar decisiones. Es porque nosotros cedimos nuestras Ah, libertades y mirá. derechos a vos, autoridad. ¿Se entiende? Gracias. Sí, sí. Eh, ¿Alguna duda más? Pues a veces capaz me voy. Profe, yo tengo una duda. Sí, Priscila. Eh, sí, eh, bueno, yo estoy un poco perdida. A mí me pasó que la ¿Podés, primera perdón, clase, perdón, Priscila, ¿puedes hablar un poquito más alto? sí, claro, no sé si me escuchan bien ahí. Le decía que yo la primera clase fui a la facultad, no sabía que era virtual, eh, y estoy un poco perdida en este momento. Estoy tratando de recuperarme, pero quiero entender bien cuáles son los actores sociales que tenemos que saber bien para poder entender la historia y los periodos que estuvieron planteando. ¿Cuáles son los actores sociales de este evento, del evento inglés? Sí, si A ver. podría como pasar en limpio para poder entender mejor una síntesis de lo A que ver, explico. sí, yo voy a hacer de vuelta esquemático, no es literal, no fue, no es tan fácil registrar tanto así, pero serían la monarquía absolutista, la dinastía Estuardo, que lleva adelante el poder monárquico, o sea, la parte real, la parte de la realeza, la monarquía absolutista, que hago un paréntesis acá, me sirve para aclarar una cuestión, porque a veces se contrapone y no es así. Cuando hablamos de monarquía absolutista en estos tiempos, tienen que saber que ya la estructura, el formato lo que conocemos como Estado moderno, no el Estado que conocemos hoy en día, pero en lo que fue construyéndose, ya era eso. El primer vestido que usa el Estado moderno, a diferencia de lo que había antes, que era todo un sistema feudal, el primer traje que usa el Estado moderno es el de la monarquía absolutista. Había un ejército propio, había tierras que ya estaban, el Estado ya tenía tierras delimitadas, había un aparato burocrático que llevaba adelante toda la administración impositiva, de pago. Piensen que si tenés un ejército tenés que tener recursos y administrar recursos, necesitas un aparato burocrático. Bueno, todo eso ya lo tenía la monarquía absolutista como estructura político-social y económica, y es el primer traje que usa el Estado moderno, el de la monarquía absolutista. No es que si hay monarquía absolutista, no hay Estado moderno. No, ahí se va construyendo una cosa. Es el primer traje. Luego vendrán otros formatos que son los que más se acercan a lo que conocemos hoy en día. Un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. Pero en ese momento ya es un Estado moderno. Entonces, los actores son la monarquía absolutista, estaba el sector parlamentario, que es prácticamente población de la nobleza, la alta burguesía, que eran comerciantes con muchísima capacidad económica, la baja burguesía, que ahí se aglomeran muchísimas actividades y oficios de trabajadores de distinto índole, la baja burguesía y el sector más desplazado, más popular, que serían los artesanos, mendigos, todo el sector rural, campesinado. Pero esto te lo estoy recontra asencillando.
pero para que tengas idea por lo menos de lo de Pisarello, se va dividiendo así un poco la sociedad en esa Inglaterra. Y el problema, a ver, esperen porque mi gato está haciendo el lío abajo, abajo. Ahí está. Perdón. Entonces, ese es el escenario social y se tiene que ir entendiendo que lo importante, al fin y al cabo, por qué es que ese escenario social se va desquebrajando, resquebrajando y cayendo y cambiando. ¿Por qué ese monarca tuvo que cambiar luego de narrativa? ¿Por qué empezó a haber una guerra civil y ahí van apareciendo ciertas cuestiones? ¿Está bien? ¿Hasta ahí se Profe, ¿y quedó? podría marcar, mencionar los hechos importantes que dijimos? Serían los levelers, No, no son hechos, la son imprenta, actores. Son actores, claro, ¿eh? los actores, perdón. Cambia. Dentro de lo que es el bando que se enfrentó internamente con la monarquía, que es el New Model Army, se aglomeraban el sector noble, el sector parlamentario, perdón, el sector parlamentario, el sector de la parte de la alta y baja burguesía, y ahí se aglomera los sectores de los levelers y los diggers, que también que sería la parte popular de la sociedad. Era todo un rejunte social para enfrentar internamente a lo que es las fuerzas reales. ¿Estaban todos de acuerdo? ¿Estaban todos peleando en el mismo conjunto por un mismo proyecto? No, no, había diferencias muy marcadas internamente, pero bueno, se desarrolló así. Eso después tuvo consecuencias, sí tuvo consecuencias, porque una vez que triunfa el sector parlamentario para contra el real, los distintos sectores quisieron imponer su proyecto y no sucedió eso. Se fueron persiguiendo a los sectores populares. Pero eso es parte de la historia que no quiero meterme porque no estamos para historia, estamos para la cuestión constitucional. Lo importante es que sepan que el conflicto se Pro- estaba dando en esos términos. Profe, y después dijo que lo que fue caldeando todo esto fue la imprenta y la revolución protestante de Lutero, ¿no? No es Más o menos. tan... Sí, o sea, son elementos que van haciendo el Elementos. caldo para que se genere el estallido. El renacimiento, el avance de las ciencias, la reforma protestante, la imprenta que hace que la circulación de ideas sea mucho más efectiva, la alfabetización, el descontento por la persecución a la oposición de la monarquía, la cuestión de las nuevas ideas que se estaban dando, Hobbes, nuevas teorías, nuevos discursos, la intolerancia de culto también. Piensen que Inglaterra tenía un conflicto de culto porque estaban los anglicanos, los protestantes, el cristianismo y en la intolerancia de culto, muchos ingleses migran, se van de la isla. ¿Y a dónde se van? En gran parte. Llegan a la colonia con el Mayflower en 1620 A las en colonias que Massachusetts. tenía el Imperio Británico, que en alguna de esas Estados colonias Unidos. eran lo que va a ser luego los Estados Unidos. Y Ujú. ahí se va desarrollando luego también Estados Unidos, la experiencia de Estados Unidos. Pero sepan que está todo enlazado. La historia es increíblemente apasionante y compleja. Bueno, pero ahí te aclaré algo, Tamara. Sí, profe, perfecto. O sea, son cosas que estoy anotando para ir mencionando así al azar por las dudas. Bueno, bien, igual, de vuelta, lean a Pizarello. Yo entiendo que Pizarello nombra muchas cosas y no tiene tanto contexto. Por eso yo también trato de ahora ayudar con eso, porque tal vez leen nombres, eventos y dicen, pero ¿y esto por qué apareció acá? De vuelta, no es la idea que sepan de Revolución Inglesa, sino que entiendan un mínimo para ver las cuestiones constitucionales. ¿Está bien? Hasta acá estamos bien. A ver, voy a apuntar así al azar. Lucía Salto, Karina Lera, Romina. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿No se va entendiendo? Santiago. Sí, sí, se entiende perfecto. Hola. Hola, Romina. Eugenia. ¿Vamos bien? Hágame así por lo menos. Bu- Sí. Perdón, Sí, tengo una yo no pude estar ayer, pero no importa. Ah, ok, ok. Bueno, Se entiende igual, se entiende perfecto y voy a ver las clases que están subidas también. bueno, Vi una y se entiende perfecto también. bueno. Igual esta clase después yo la subo y comparto el link para que puedan verla cuantas veces necesiten, pero necesito saber si vamos orientados.
Bueno, son menos cuarto, así que vamos a darle un cierre a Inglaterra un poco a las chapas, pero cierre al fin. Y después, si tienen alguna duda, obviamente me pueden escribir. ¿Qué pasa con Inglaterra? Tienen que ir viendo qué instrumentos son los que van desarrollando o nombrando al menos Pizarello para ver de qué forma se va legitimando la autoridad y el ejercicio de poder. Y ahí vean Cromwell, el Instrument of Government, la figura del Lord Protector. Eso no lo desarrollo ahora, pero sepan que está ahí en Pizarello y, y es importante. ¿Cómo llegamos al final, a la cuestión de 1688-89, a la Revolución Gloriosa? Alguien que sé que no, ya sé que no porque ya sé que lo sabe, pero el resto, alguien que me pueda desarrollar qué es lo que finalmente sucede en Inglaterra y qué instrumento es el que nos interesa desde la óptica constitucionalista. Anímense, hablen y digan la burrada más grande que se les ocurra. Puede que La sea. Carta Magna. La Carta Magna es de 1215, estamos ya 400 y pico de años después. Sí, esto de la constitución mixta que menciona, que yo tampoco terminé de entender igual a qué se Ayer, refería. Entiendo que es como Como un lado no, es una burrada. no, pará, Eugenia, avanzá. Perdón, creo que estoy mal con el internet porque se escucha con delay. No, esto que habla mucho de una constitución mixta que de hecho yo ya busqué a ver de qué se trataba. Entiendo que es la participación de sectores también, pero no lo terminé de comprender el concepto en sí. Pero entiendo que es la constitución mixta. A ver, eso de la constitución mixta, gracias por traerlo, Eugenia, porque ayer una compañera preguntó, ¿está esa compañera acá? Ayer una compañera preguntó y lo habíamos dejado para hoy y ya me estaba olvidando, así que gracias por traerlo. Ahora contesto Sí, profe, eso. estoy acá yo. Ah, Maitena, bien. Ujú. Maitena, ¿vos puede ser que hayas cursado otra vez con nosotros? Sí, es la segunda Ah, vez que la curso. también, ya te vi ayer y dije, esta chica tenía otra cursada. Sí, Bien. de invierno de la última. Bien. Bueno, ahora respondo lo de la constitución mixta, pero apunto acá en el chat pusieron Bill of Rights. Efectivamente, ese es el gran instrumento que tiene que remarcarse en términos constitucionales. Ahora vemos por qué o qué sentido tiene, pero es el Bill of Rights el último instrumento que interesa en este desarrollo de la Revolución Inglesa. Y respecto a lo de la constitución mixta, respondo brevemente. Piensen que el Pizarro habla de la constitución mixta, y hay una cuestión de que justamente en esta puja, en esta tensión de actores, sectores más de impulso democrático, sectores del sector más parlamentario, e inclusive los sectores monárquicos que seguían estando delimitados por los instrumentos que se fueron dando y debilitados por toda la guerra civil, pero seguían estando, no es que la monarquía desaparece. Se trata de proyectar o evaluar la posibilidad de una constitución que pueda amalgamar todos esos proyectos, que haya una cuestión democrática, que haya alguna cuestión parlamentaria y monárquica, que se pueda eh, mixtear todas esas cuestiones de proyectos políticos. Esa es la idea que hay de una constitución mixta, que tenga esa cuestión de distintos proyectos. Ahora, ¿sucedió eso en Inglaterra? ¿Hubo finalmente una constitución mixta en el sentido de todos estos proyectos que puedan volcarse en un instrumento? Y ahí doy el paso. ¿Qué terminó sucediendo entonces? ¿Pasó eso? ¿Y qué terminó sucediendo? Profe, ¿no se estableció una monarquía parlamentaria? Perdón, Ángel, te escuché bajo. ¿No se estableció una monarquía parlamentaria? Bien, a ver. Sí. ¿Qué pasó, Ángel? ¿Te acordás un poco de la historia ahí para poder llegar a ese final? No, lo vi en sociología, pero ya me olvidé. Sé que la Revolución Gloriosa daba inicio a una monarquía parlamentaria, o sea, le quitaban cierto poder al rey y ya establecían ya como al lado del rey un parlamento. Sí, a ver. Sepan que
en este evento, en un momento les dijimos que le cortan la cabeza a un rey, ¿se acuerdan? A Carlos I, le cortan la cabeza a Carlos I. Cuando le cortan la cabeza a Carlos I y el sector parlamentario vence al sector real, al monárquico, ahí se mantiene la monarquía. ¿Hay una monarquía en No, ese no, momento? cambian la historia Sí, para... Epa, a ver, hagas la apuesta, ¿sí o no? Sí, sí sigue, pero no es sí, absoluta, no es de Dios. sí, claro, claro. El team Claudio que dice que no hay monarquía y el team Susana que dice que sí hay monarquía. ¿Quién está con Susana? Que alguien por lo menos opine. No, Yo profe, yo estoy estoy con con Susana. Susana. Eugenia está con Susana. ¿Y quién está con Claudio? Claudio, ¿qué dijo? Que no hay monarquía después de Yo estoy con la... Claudio. Yo estoy con Claudio. Bueno, efectivamente es como dijo Claudio. Sepan que el máximo exponente de la monarquía, Inglaterra, tuvo un periodo en donde no hubo monarquía. Tuvo un periodo donde no hubo monarquía, que es el conocido, de vuelta, empezaré los nombres, la Commonwealth, donde Cromwell, que era la cabeza del sector parlamentario y triunfante, lleva adelante lo que fue un protectorado, que es la única ocasión en la historia de Inglaterra en donde se da una proto-república. No hay monarquía, que hay, bueno, es un Pero, protectorado, es una proto-república. No digo república porque hoy en día entendemos república con determinadas características, Estado de Derecho, división de poderes, que eso no había en ese momento. Entonces no les puedo decir república porque no es que había república. Pero sí vamos a entenderlo como que había república en el sentido de no monarquía. No había monarquía. Y eso es una realmente locura en términos de historia y política para con Inglaterra, que siempre fue la cabeza de la monarquía, el exponente máximo de la monarquía. Bueno, no ¿Te hubo puedo decir una monarquía. cosa, una nota de color hablando que dijiste cabeza? Porque justo lo estaba pensando. Es una anécdota, pero puede ilustrar y va a ser gracioso. Sí, Ya que hablaste de Cromwell, a los 10 años, que efectivamente no hubo monarquía, ni moderada ni absoluta, sino que no hubo, él con este protectorado. Cuando cae él, porque después Cromwell, después de 6 años, cae, la gente es como que estaba acostumbrada sobre todo a esa monarquía parlamentaria que conocían desde 1265. Volvió y quien vuelve, parece película de terror, pero vuelve el hijo de Carlos I, del decapitado. Carlos Y lo II. empieza a perseguir a Cromwell. De hecho, lo matan a Cromwell, lo descuartizan, la cabeza sobre todo la empalan, la muestran y desapareció. Y en 1960, ahí veo a Santi que se ríe, en 1960, desenterrando cosas, encontraron la cabeza de Cromwell, que fue, digamos, ahora enterrada en Londres y está expuesta en un museo donde se puede ver la cara, digamos, lo que quedó tipo de la piel de Cromwell. O sea, después de siglos apareció porque se habían robado la cabeza de Cromwell por toda Europa hasta que, ya te digo, casi hace un siglo reapareció y está expuesta en Londres. Ese dato no lo tenía, lo de la Nota de color, exposición ya de que la dijiste cabeza. cabeza, yo lo tenía que dije, tengo que contar eso, así que me diste el pie. Bien, bien. Vuelvo. La cuestión es que cuando fallece Cromwell, cuando hay una caída de esa proto-república, protectorado, se piensan de vuelta en un escenario completamente conflictivo. Todo esto viene de una seguidilla de guerra civil, conflictos entre actores sociales y demás. Cuando fallece Cromwell, hay un vacío de poder y se tiene que estabilizar esto de alguna forma. Entonces vuelve la monarquía, como dijo no sé qué, con el hijo de Carlos I, Carlos II. Decapitamos a tu papá, pero necesitamos que vuelvas, así que vuelve la monarquía y hay una monarquía debilitada y en un escenario sumamente delicado en términos políticos. Ante ese escenario es donde hay un acuerdo político y de arreglo protocolar, por decirlo de alguna forma, en donde se termina configurando lo que se conoce como la Revolución Gloriosa. Que esto lo resumo muy, muy rápidamente porque estamos muy cortos de tiempo, pero sepan que la monarquía estaba y lo que termina sucediendo es que se firma el Bill of Rights. ¿Y qué conlleva el Bill of Rights? ¿Qué consecuencias político-constitucionales tiene el Bill of Rights cuando en esta monarquía debilitada se termina dando este instrumento? Y en una Inglaterra que viene con todo lo que fuimos desarrollando. ¿Qué ¿Qué es el Bill of Rights y qué consecuencias tiene el Bill of Rights? Ángel dijo ya el resultado final y una compañera al principio también lo dijo. Hay una monarquía constitucional o parlamentaria. y Bien, termina de... Ulises dice, limita el poder del rey. ¿Pero en qué sentido limita el poder del rey? A ver, sí, Eugenia. No, yo creo que consolida un poco más el poder del Parlamento en detrimento del poder del rey.
¿Estamos todos de acuerdo? Participen, vamos. ¿Se pueden decir sí o no? Bien, Ulises dice sí Sí, con entusiasmo. Sí. Bien, efectivamente, lo que se termina dándose es que, y escuchen esta palabra, la soberanía recae finalmente ¿en dónde? En el Parlamento. En el Parlamento. Parlamento. Termina recayendo en el Parlamento. Y se termina generando, es una catarata de consecuencias jurídico-políticas, pero tengan en cuenta que a partir de la firma del Bill of Rights, en donde traen a Guillermo de Orange, que es el rey de una pieza de la realeza de Holanda, a ocupar la monarquía de Inglaterra y demás, es toda una novela, no importa. Lo que termina sucediendo es que el Parlamento es el que aprueba el ascenso de los futuros monarcas. El ascenso del monarca va a depender de la aprobación del Parlamento y se establece esta diferencia jerárquica entre Parlamento y monarca. Y toda una consecuencia en términos de ejercicio de poder. ¿Por qué? Porque todas las disposiciones, todas las políticas públicas que emita el Parlamento nunca pueden ser desconocidas por el monarca. Ya la soberanía es pura y exclusivamente del Parlamento. Ahí aparece también la figura de Locke con todo el diseño institucional de ese nuevo Estado inglés, en donde también, por todas las consecuencias que había habido durante todo el siglo XVII, eh, se, se adapta un poco el Estado a las consecuencias. ¿En qué sentido? ¿Los sectores democráticos pudieron triunfar plenamente? No, pero ya, por ejemplo, el Parlamento se hace bicameral y tiene el reflejo del proyecto aristocrático en la sala de los lores y la parte más democrática en la sala de los comunes, que es lo que conocemos hoy en día. O sea, no es lo mismo, porque en ese momento era distinto el ejercicio de poder, pero ya el diseño institucional está de la Cámara de los Lores, Cámara de los Comunes, y el monarca sigue estando ante todo esto. Sí, sí, porque Sí. queda configurada como una monarquía parlamentaria o constitucional, que es lo que hoy eh, existe. Es el mismo formato. Obviamente que fue cambiando en el ejercicio de poder, pero el formato, la estructura institucional es esta, una monarquía parlamentaria donde la toma de decisiones finales la tiene el Parlamento. El Parlamento dispone y emite algún tipo de política pública y la monarquía, en ese momento, quedó en una especie de protopoder ejecutivo. Ejecuta las decisiones políticas del Parlamento. ¿Me van siguiendo? ¿Ahí? Uy, Sí, sí. Sí. Sí, ¿sí? ¿Más o menos? Se revalidan todos los documentos que habían sido importantes para la libertad individual, para el límite del ejercicio del poder monárquico, como era la Carta Magna, como era el Petition of Rights, el Instrument of Government, todos instrumentos que va nombrando el Pizarello, habeas corpus. el habeas corpus, todos esos instrumentos se revalidan y toman un peso jerárquico importante a partir de todo este cambio del Bill of Rights. Es un límite al ejercicio del poder y ya la soberanía ni siquiera está en el monarca, ahora está en el parlamento. Entonces es un cambio pero abismal en la historia política. Y en términos constitucionales es esto, che, todos estos instrumentos, sumado al Bill of Rights sobre todo, reflejan el nuevo escenario de las cosas y muestran el límite al ejercicio de poder abusivo, autoritario que tenía un estadio anterior, que era la monarquía absolutista. Motorola, Motorola, ¿cómo te llamas? Que ya participaste bastante. Lucas. Lucas, efectivamente, vos me decís, perdón, efectivamente no, al revés. ¿El rey queda como decoración? No, no queda como decoración. La monarquía en Inglaterra es sumamente importante. Queda en ese momento como brazo ejecutor de las políticas del Parlamento. Con el paso del tiempo, de los siglos a ser hoy en día, la monarquía queda en un estado de diplomacia de jefe de Estado, una cosa distinta, pero ya no de gobierno.
Pero en ese momento sí, era el que llevaba adelante la ejecución de toma de decisiones políticas a partir de lo que determinaba el Parlamento. Pero no queda de decoración, ¿eh? No es que queda pintado. No, sigue siendo monarquía, pero con todos estos límites y con todo este cambio. ¿Me seguiste? ¿Me siguen? Luego la historia va avanzando y van habiendo cambios, que es lo que hoy podemos ver de la monarquía. La monarquía hoy es la que toma decisiones en términos de poder ejecutivo en Inglaterra. No, no, ya eso cambió. Pero en ese momento sí era así. ¿Me siguieron? Porque veo mucho Profe, silencio. entonces en este punto como que ya empieza a tener un diseño más constitucional, ¿no? Empieza a tener un diseño más constitucional en el sentido de límite y división de poder. Límite al ejercicio de poder abusivo y de división de poder, porque aparece un parlamento soberano que es bicameral, que almacena un sector más democrático y un sector más aristocrático, que tiene todavía la monarquía. Entonces hay una cosa de división de poder, no como nosotros lo entendemos en nuestra república, pero sí de cambio paradigmático para con lo que había antes. Profe, Piensen que, perdón, Maitena, lo último. Piensen que antes estábamos 100 años antes, 80 años antes, estábamos hablando de una dinastía que llevaba adelante una monarquía autoritaria, una monarquía absolutista autoritaria, que se legitimaba por la palabra divina. Ahora es otro escenario, es un parlamento soberano en base a resultados de raciocinio legal. El Bill of Rights es la elaboración racional que determina este nuevo estadio de las cosas. Entonces, es otro paradigma completamente. En ese sentido, tienen que ver los grandísimos cambios que hubo. Sí, Maitena, perdón. Perfecto, profe. sí, pero igualmente estos límites constitucionales, puede ser que decía como que no estaban escritos en realidad. A ver, como dije antes, no tienen una constitución codificada, tienen instrumentos jurídico-políticos sueltos a lo largo de toda su historia. En su momento tuvo la Carta Magna, que como dijo Seque, ya es un antecedente constitucional, pero tuvo su respeto y su no respeto y fue bastante bastardeada, pero ya es un antecedente y es importante rescatar porque en la historia no se mide por el éxito completo, sino por el impacto que genera y el impacto fue muy fuerte, el habeas corpus, y luego todos los instrumentos que va nombrando Pizarro en el texto, el Petition of Rights, el Instrument of Government y finalmente el Bill of Rights. Son todos instrumentos que hacen a un potencial límite del ejercicio de poder abusivo. Entonces, ¿es esto una nueva constitución? No es que no es una nueva constitución, es un instrumento más que podríamos decir termina configurando un límite al poder abusivo y se termina volcando institucionalmente en esto que tenemos ahora, una monarquía parlamentaria. Cuando yo digo monarquía Buenísimo. constitucional, quiero decir que hay instrumentos que limitan el ejercicio del poder, en ese sentido. Pero no tiene una constitución como tenemos nosotros o como tiene Estados Unidos. ¿Está bien? Sí, sé que. Sí, permiso, para responder a Maite, que creo puede servir también para todos, porque creo que el error que confunde, incluso hoy, es que uno considera, digamos, como con naturalidad que la Constitución es el libro, es lo que está en papel. E incluso los ingleses, si vos vas a 1500 y más atrás, ellos ya utilizaban en inglés la palabra constitución, porque Ujú. en realidad el significado de constitución es el modo en que está constituido un Estado, las partes que lo conforman. En el siglo XIX, con el positivismo y el racionalismo, encontraron como una necesidad de codificar o unificar en compendio esas particularidades que constituyen un Estado. Entonces, es como que se volvió en lo consuetudinario, práctica cotidiana, denominar al compendio bíblico, digamos, bibliográfico, de papel a la constitución de un país. Pero incluso hoy, la primera acepción de la palabra constitución no es el librito, es el modo en que está constituido, es el ordenamiento jurídico de un Estado, esté escrito o no. Por eso el Reino Unido no tiene ni Nueva Zelanda, ni Australia, ni Israel, ni San Marino. Hay infinidad de países grandes y chicos que no tuvieron, por una cuestión de filosofía racionalista, positivista, la necesidad de unificar en un
en una codificación monopólica y, digamos, homogénea. Entonces, en Inglaterra tienen constitución, solo que es no escrita y está diversificada. Pero ya te digo, incluso tengo libros que traje de allá y ellos hablan de constitución, incluso Hobbes y otros anteriores dicen nuestra constitución es, pero ellos se refieren al modo en que está constituido ese Estado. No hay que confundirse que decir que la constitución es el papel. El papel refleja, para facilitar, la constitución, pero la constitución en realidad no es el libro, es Exacto. otra cosa. Gracias por el aporte. Sé que una cuestión tonta, pero que me parece que siempre es como pedagógica en alguna medida, es, ustedes, después de ver todo el conflicto que hubo en Inglaterra durante todo el siglo que fuimos desarrollando, no se les ocurre pensar, che, ¿y por qué terminan en una monarquía y no en una república? ¿Por qué finalmente, después de todo, no se instauró una república y avanzó como sucedió, ya lo vamos a ver, en Francia? No sé, ¿no les hace ruido eso que se haya mantenido una monarquía a pesar de haber tenido todo este antecedente? ¿Se le ¿Puedo dar escuchó la una idea al menos opinión? o ni siquiera? Porque puede pasar que no se Es una acuerdan. tradición tradicional de tener monarquía en Inglaterra. Se mantuvo quizá por la influencia que ya venía teniendo, ¿puede ser, profe? Mm. Efectivamente, comparto. A ver, sí, y siempre traigo esta cosa pedagógica que les iba a decir. Yo sé que ustedes son más jóvenes que yo, pero ¿siguen viendo Los Simpsons? Sí, sí. ¿Se sigue viendo Los Simpsons o ya no son No, más? no. Sí, bueno, ¿alguien Sí, vio sí. el capítulo de Los Simpsons de Jeremías Springfield? En donde Lisa descubre que Jeremías es un borracho, Cambia la mujeriego. historia. Exactamente. Bueno, o sea, ¿vieron la escena en donde Lisa habla a todo el pueblo y está a punto de decirles que Jeremías Springfield es un borracho y mujeriego y demás? ¿Qué pasa en esa escena? ¿Se acuerdan? Le dicen que no, el señor que estaba ahí cuidando los recuerdos, le dice que no porque si no cambiaría la perspectiva de la gente. Y la gente, ¿Y ella qué hace en ese momento? No le Se queda, cuenta se nada. queda como tildada. claro, se queda mirando a la gente, cómo la gente festeja y justamente no dice nada. Como Claro. que continúa el hilo de la historia que ya venía. Es una cuestión de Lisa en ese momento, en vez de hacerle saber al pueblo lo que era efectivamente Jeremías Springfield, el fundador y el héroe del pueblo, se detiene y se da cuenta que no tiene que ver la vida privada para con lo simbólico del pueblo. En este caso, la monarquía hago una analogía con esto, ¿por qué? Porque si bien la monarquía tuvo todo este antecedente de abuso de autoridad, de monarquía absolutista autoritaria, personalista y demás, en términos simbólicos y de creación identitaria política en lo que es Inglaterra, es sumamente importante y es una muestra de la estabilidad política de Inglaterra. Entonces, habiendo atravesado toda esta guerra civil, habiendo atravesado todo lo que fuimos viendo, finalmente la monarquía igualmente se adopta y se queda en lo que es el diseño institucional del Estado inglés. Y queda, ¿por qué? Porque es simbólicamente importante, es un reflejo de la tradición cultural política de Inglaterra. No importa que haya sucedido todo lo que sucedió, es necesaria a los fines de llevar adelante un proyecto político de estabilidad. En este caso, hago el paralelo porque tiene esa cosa de simbología importante en términos políticos. ¿Está bien? Bueno, va, cierro porque ya son 10 y 10 y no arrancamos con Francia todavía. Cierro con Inglaterra. ¿Alguna pregunta rápida ahora para Inglaterra? No, perdón, y lo último para aportar, y también había como sido frustrado el proyecto de Cromwell, ¿no? También en, digamos, en esa etapa que marcaste, ¿no? Monarquía, digo, Sí. por eso también es que se sostiene, entiendo también la monarquía, pensándolo en esos términos, Obviamente que, para agregar. obviamente que todos los antecedentes que se fueron dando, entre ellos ese breve periodo de la Commonwealth, influyen en la historia para el resultado final. Pero me parece que es importante remarcar la importancia, por más lo que nos ha sucedido durante el siglo XVII, la cuestión de lo simbólico y la importancia de lo simbólico al fin y al cabo en una sociedad y al momento de tomar o decidir un proyecto político social. Y ahí es donde la monarquía, a pesar de todo lo que sucedió,
tiene su peso, tiene su fuerza y se necesita a los fines de una estabilidad social, política. ¿Está bien? Bueno, Francia. Francia es la más conocida, culturalmente hablando, es la más cercana, de alguna forma por decirlo. Quisiera saber si los que leyeron, qué me pueden decir, y ahí vamos arrancando con Francia. Bueno, acá literalmente se le corta la cabeza al rey. Se Bueno, pero instaura una a república. Carlos I también le cortaron la cabeza literalmente, ¿eh? A Carlos I le cortaron la cabeza en Inglaterra y ahora en Francia con Luis XVI efectivamente pasa lo mismo. Pero comencemos por el principio. ¿Qué sucedía en Francia? De vuelta, ¿eh? No estamos viendo la Revolución Francesa en términos históricos detallados, sino vamos a ver una cosa más súper general y particular para la cuestión constitucional. Pero el escenario es importante entenderlo para saber por qué está la cuestión constitucional. ¿Qué pasaba en Y Francia? existía un rey absolutista, que era Luis XIV, que concentraba el poder, y bueno, comenzó a haber crisis económicas y políticas, básicamente. Impuestos también hay como menciona la compañera. Bien, a ver, sí, ahí estoy leyendo lo que van. Yo sí, no mantengo mucho el chat porque si no me hago lío. Pero efectivamente había una monarquía absolutista, como dijo Eugenia, sí. ¿De qué dinastía? ¿Saben? ¿Te acuerdan? Borbón. Los Borbones, exactamente, como dijo Santiago. Eugenia nombraste a Luis XIV, el famoso Rey Sol, el Estado Soy Yo y demás, pero acá ya estamos unos años después y estamos en 1780 y pico. Ahí estamos con XVI, Luis XVI, que es el último monarca previo a la Revolución. ¿Qué escenario tenemos en la Francia de esa época? También como que se venía preparando un caldo de cultivo para los futuros acontecimientos. Yo, por lo que leí, ¿no? Es como que en Francia peleaban por más derechos hacia los más desprotegidos, por así decirlo. Sin embargo, no sé si me estoy adelantando demasiado, No, pero no, voy a desarrollar y vamos viendo. perfecto, cuando sacan ese intento de constitución, no sé si estoy diciéndolo bien, eliminan esos derechos que al principio ellos ya habían llevado como bandera. Ok, a ver, ahí vamos a tener que aclarar un poco, pero no está mal. A ver, denme un segundo porque afuera. Bueno, el Sí, gato el esa, gato se está portando mal. A ver, sí. Claudio, ¿estás orientado? Sí, estás orientado, pero vamos a hacer una aclaración. Sí, Eugenio, ibas a decir algo y te corté, perdón. no, me iba a adelantar que ahí ya se había instaurado la primera república, la primera constitución y que después pasa eso, pero introducilo vos así, no nos Lo de las repúblicas, se llega a eso, efectivamente, pero primero vamos a ver la antesala de cómo es que se llega a la república. Sí, perdón, Betty, tengo el gato que hoy se está portando, es un divino, pero se está portando terrible hoy. Bueno, eh, ¿qué pasaba en la Francia de 1780 al llegar al 89? Había una dinastía, Carlos, ¿cómo Santiago sí desarrolló? Carlos, Meme Simpson otra vez, todo lo que pudo salir mal salió mal. ¿Cómo? Y, Perdón. para usar los Simpsons de vuelta, todo lo que pudo salir mal salió mal. Depende de qué óptica lo veas. Y el rey estaba lleno de deuda después de apoyar a los yanquis en la revolución, no podía subir los impuestos, no podía tomar más deuda, así que llamó a los tres estados que eran nobleza, la iglesia y todo lo demás, que no había pasado hace más de 150 años, y todos empezaron a tirar ideas. El tercer estado, todo lo demás se fueron, no querían hablar de nada, porque querían voto por población, no por estamento. Mm. Y después el rey tuvo que apoyarlos al final y varios nobles y obispos que eran más liberales apoyaron al tercer estado para hacer la revolución y después empezaron a matar entre ellos. No, bueno, es Revolución Francesa en 30 segundos, perfecto. Está muy bien, muy orientado. A ver, yo voy a dar determinados tips para entender la Francia y vamos de lleno a lo que sucedió constitucionalmente. Como dijo Eugenia, ¿había una monarquía absolutista? Sí, la dinastía Borbón con Luis XVI. Efectivamente, una dinastía, o mejor dicho, un rey que era súper personalista, que no permitía ningún tipo de injerencia o de cuestionamiento en sus decisiones políticas y económicas. Era sumamente autoritario.
Había como segundo punto, había ¿cómo puedo decirlo? A ver, una exagerada estratificación social. Había una muy marcada estratificación social. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban muy marcados los sectores sociales. Y como dijo Santiago, estaba dividido en tres actores sociales: el clero, la nobleza y el tercer estado. ¿Quiénes eran el tercer estado? Todo el resto de la sociedad. La alta burguesía, piensen, aparte ya estamos en 1780 y pico, 1789. Era una burguesía sumamente fuerte y poderosa en términos económicos y sociales también. No eran aristocracia, no eran nobleza, porque no tenían la sangre azul de la herencia, pero sí tenían una espalda económica sumamente importante. De hecho, había muchos burgueses que tenían muchísima más capacidad económica que nobles, pero no eran nobles. Y ahí está toda la historia de que se compraban los títulos y demás, pero no importa. La estratificación social es clero, nobleza y tercer estado, que incluía a la burguesía, que era el gran actor de este evento. Había habido todo un desarrollo comercial y económico de mucha profundidad en lo que es, en términos económicos. La burguesía realmente tenía mucha capacidad económica, pero en paralelo, como bien dijo Santiago, había una situación económica sumamente delicada. Había una crisis económica muy compleja en Francia. ¿Por qué? Porque el Estado estaba en bancarrota, porque había tomado una serie de préstamos y el Banco Nacional estaba en quiebra, el Estado estaba en bancarrota, había habido una serie de sequías, había una serie de medidas económicas que habían generado inflación. Entonces era una situación de pobreza, inflación, pocos recursos económicos, el Estado en bancarrota. Era una situación delicada. Era una situación delicada. Y en términos políticos, filosóficos y de ideas, ¿qué podemos rescatar de esa época? Más allá de lo que ya vimos de Renacimiento, Reforma Protestante, el evento inglés, que fue un antecedente, ¿qué podemos también rescatar acá, en el terreno de las ideas? Estaban los jacobinos, que eran, Eso es un actor que va a aparecer ahora en un momento, pero yo hablo de otra cuestión que hace. ¿El iluminismo? Claro, exactamente, el iluminismo. El Sí. iluminismo con toda la cuestión de la divulgación de ideas, la enciclopedia de Diderot, Voltaire. Aparece también la figura de Rousseau, que es el gran teórico, por decirlo de alguna forma, teórico de la Revolución Francesa. Él no llegó a ver la Revolución Francesa, pero digo, él elaboró una serie de documentos políticos, jurídicos y filosóficos súper interesantes, y yo a Rousseau lo amo, pero muy importante. ¿Por qué? ¿Qué ideas, así muy generalmente hablando, proponía, pregonaba Rousseau? ¿Saben? Y la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? Esos son los lemas, ese es el lema de la Revolución Francesa, pero Rousseau nunca escribió ese Un lema. gobierno más ilustrado, con más democracia. La asamblea de Sí, hombres, o sea, el gobierno, la asamblea, la soberanía que recaía en la asamblea. algo de eso, Es, ahí va. es así una Propone, democracia de los ilustrados, de los educados, así que no era para todos. Que vos estén decís los que era, mejores, era de decía. los ilustrados. La figura de la Para lo que voluntad general. Ahí vamos aclarando un poco. Me quedó haciendo ruido, Santiago, lo de los ilustrados. gobierno para todos, pero no decidido por todos. Bien, a ver. ¿Eso no se to- decía el contrato social? A Pero ver, pero también hay que ver el contexto en el que vivía Rousseau. obvio, ¿no? Obvio, pero eso desde ya, digo, de Hobbes, Locke y Rousseau siempre hay que contextualizarlos, siempre hay que contextualizarlos. Pero lo que voy es, me quedo haciendo ruido lo que dijo Santiago de los ilustrados, porque la idea, eh, por decirlo, central del pensamiento de Rousseau es el impulso democrático, la cuestión de la participación en la política. Ahí aparece la figura de lo que dijo Seque, de la voluntad popular. La voluntad general. La voluntad general, la voluntad popular, yo lo traigo a término popular, pero es la voluntad general. Es la idea de, a ver, piensen esto, como Hobbes era antropológicamente Mm. pesimista, estaba la cuestión de el estado de naturaleza, el hombre es malo por naturaleza, si puede matar, te mata, lo único que no hay diferencia es la violencia, la fuerza física.
y es un estado de naturaleza sumamente de tensión y de peligro, temerario, es antropológicamente pesimista. Rousseau es antropológicamente optimista. Tiene la idea de el hombre es bueno por naturaleza y nace libre por naturaleza. La sociedad lo corrompe, la sociedad civil. Exactamente. Vea mis manos ahora, un segundo. Vean mis manos. El hombre nace por naturaleza libre e igual. Las malas decisiones políticas, el avance de la propiedad privada y del acercamiento de tierras comunales, las malas instituciones, el desplazamiento migratorio del campesinado a las ciudades, todo eso va generando la desigualdad que él estaba viviendo, pero es una desigualdad artificial, cultural, a partir de todas estas malas decisiones, por decirlo de alguna forma. Nacemos libres iguales, pero nos encontramos encadenados por todas partes. Esa idea de optimismo, pero completamente corrompido por la actividad humana. Él tenía esta idea de la participación en el sentido de si vos, Santiago, te tomo de ejemplo, si vos, Santiago, participás de la arena política, sos parte de la creación de una ley, de un proyecto de ley, de una toma de decisión pública, vos luego muy probablemente respetes esa normativa porque fuiste parte de esa génesis, de esa creación. Hay una cosa de participo y me siento parte de lo político, de lo público. Y entonces tiene en contraposición esta idea de, él estaba conflictuado con la idea de la representación, de que otros tomen la decisión de lo que nos afecta a todos. A ver, él criticaba la representación, la cuestión de la representatividad, también reconocía que en grandes extensiones de tierra gobernar era necesaria la representación porque si no la democracia directa, así llana y lisa, de que todos participemos en una Francia de 25 millones de personas, era prácticamente imposible. ¿Era un mal necesario la representación? Sí, pero la criticábamos, hay que tener ojo con la representación. Ojo, piensen que estamos en una Francia que era el estado más poblado de lo que es la Europa occidental y de mayor territorio en aquel entonces. Entonces, tiene toda esta idea de la contrarrepresentación, la voluntad popular o la voluntad general, la participación democrática, el impulso democrático, y también criticaba en alguna medida la idea de la propiedad privada. Decía, hay que tomar decisiones en las que no se genere ni la opulencia total ni el mendigo total. Tiene que haber un intermedio, la intervención pública. Todas esas ideas con el iluminismo y todos los personajes del iluminismo que son interesantísimos, hacen al terreno de las ideas un campo bastante fértil para cambios políticos y sociales. Entonces, para recapitular, monarquía absolutista, abusiva, arbitraria, que no permitía la injerencia, estratificación social, ideas y teorías que van apareciendo y que van dando, son semillas que dan luego resultados. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Y retomo lo que dijo Santiago. Ante todo este escenario, sobre todo teniendo en cuenta la crisis económica y social que estaba teniendo Francia, es que se configura algo que se llama la convocatoria de los estados generales. Esto, de vuelta, yo se lo estoy diciendo para que entiendan el desarrollo de las cosas, pero no le vamos a preguntar qué son los estados generales. Sepan solamente que se convocan a los estados generales, que es un instituto que existía en Francia desde el siglo XIV, pero que se convocaba a discreción del rey. Perfecto, Eugenia, no hay problema. A discreción del rey. Es la convocatoria de los representantes de los tres estados que dije antes. ¿Para qué? Para que se puedan reunir y tomar una decisión ante una situación delicada, como la que estaba viendo. Como la que estabas viendo. Luis XVI convoca a los estados generales para que los representantes del clero, la nobleza y el tercer estado puedan reunirse con él, con el monarca, y se tome algún tipo de decisión para poder resolver ese conflicto que estaba presentándose. Como bien dijo Santiago también, la convocatoria de los estados generales y esa toma de decisiones tenía el engañapichanga, la trampita de que cada estado tenía un voto. Por cada estado había un voto. Entonces piensen ustedes, ¿quién salía perjudicado generalmente cada vez que se convocaba a los estados generales? El tercer estado. El tercer estado.
Porque generalmente la monarquía, la nobleza y el clero tenían afinidad en proyectos. Tal vez tengan proyectos distintos o intereses distintos, pero a diferencia del tercer estado, estaba más o menos en un mismo bando. Entonces siempre la votación quedaba en desventaja el tercer estado. Lo que plantea el tercer estado en esta situación particular es que no sea un voto por estado, sino que sea un voto por individuo. Y el tercer estado tenía muchísimo más representantes que el resto de los estados porque era el resto de la sociedad. Ante esa petición de que el voto no sea por estado, sino por individuo de cada uno de los representantes, Luis XVI accede a ese pedido. No. No, No accede, no accede. ¿Y ahí qué sucede? Lo que dijo Santiago. Se retira, el tercer estado, se retira de los estados generales, de esa convocatoria, se retira y se constituye como Asamblea Nacional. Estos sí son palabras importantes que tienen que ir viendo. Se constituye como Asamblea Nacional e invita a los representantes de los otros estados a que participen con ellos. Se constituye como Asamblea Nacional. ¿Qué pasa acá? Esto es importante para que lo vayan registrando. Cuando se constituye como Asamblea Nacional, se declaran depositarios de la soberanía de la nación. Esto es muy importante, porque es el tercer estado, el pueblo, entre comillas. El concepto pueblo es sumamente complejo y dificultoso. No existe tal pueblo. Pero bueno, para hacer una diferencia ahora, lo tomo. El pueblo, el tercer estado, se constituye como Asamblea Nacional y se declaran depositarios de la soberanía de la nación. Che, nosotros somos los que tenemos la soberanía de la nación francesa. E invitamos al resto de los estados, de los representantes de los estados, a sesionar con nosotros. Eso ya pone en jaque lo que se estaba dando. Los estados generales, la nobleza, el clero, el monarca. Se había retirado el tercer estado. Yo estoy yendo capaz muy rápido, porque el tiempo me premia. ¿Ustedes por ahora me están siguiendo? sí, sí, profe. Sí. Sí, ¿Sí? sí, perfecto. Joana, Lucía, Karina, Maitena, ¿me están siguiendo? ¿Sí? Bien. Yo más o menos, profe, Pero la verdad. decime, a ver, ¿por qué más o menos? No sé, es medio que me perdí en la historia en realidad y cómo nace esto. ¿Cómo nace qué cosa? Eh, Ay, no sé cómo explicarlo. Pero la última parte no puedo contextualizarla en lo que leí, básicamente. Pensá que hay una monarquía con todo este contexto que dije antes, de crisis económica, las ideas políticas que estaban circulando en el momento, de la estratificación social, de una monarquía absolutista, de una burguesía opulenta en términos económicos, fuerte en términos económicos. En todo ese escenario, y sobre todo teniendo en cuenta la crisis que estaba viviendo el Estado francés y la sociedad francesa, es que se convoca a los Estados Generales, que era esta reunión especial que convocaba el rey, el monarca, para poder solucionar determinada cuestión. En este caso es la crisis que se estaba presentando. Pero ¿qué sucede? Cuando se lleva adelante los estados generales, el tercer estado no acepta las condiciones que se estaban dando de un voto por cada estado. Quiere votar de forma individual de cada estado. Y te pregunto a vos, por lógica, ¿el tercer estado, siendo el resto de la sociedad, tendrá más representantes que el clero, por ejemplo, que es el primer estado? Obvio que sí, sí. Bueno, entonces, si votaban de forma individual, seguramente tengan la de ganar, la de poder presentar su proyecto y tener resultados exitosos. Cuando presentan esa petición de poder ser, de votar de forma individual, el rey no acepta esa petición. No, se vota como se votó siempre, un voto por estado. Cuando sucede eso, es que ahí el tercer estado se retira, se va de esa reunión en términos parriales, humanos. Se va de esa reunión y ahí es donde se constituye como Asamblea Nacional. ¿Me van siguiendo? Y ahora sí, sí. Ahí Sí, voy, sí, viendo, profe. voy viendo, cada tanto veo el chat. Está bien lo que dice Santiago, de que estas cosas no son blanco y negro, ¿eh? No es que el tercer estado no tenía
ningún tipo de apoyo ni del clero, ni del, o sea, del primer estado o del segundo estado. Era una cosa medio compleja de algunos nobles apoyaban al tercer estado, sí, algunos clérigos apoyaban al tercer estado también, pero esto lo hago, piense que estamos resumiendo años y años de historia en 20 minutos. Pero lo voy separando en esto de primer estado, segundo estado y tercer estado para que sea más claro. ¿Está bien? La historia es más compleja, pero para que sea más clarito y podamos llegar a lo que queremos llegar. Eh, Me quedó. Betty, vos pusiste no. ¿Por qué? ¿No a qué? ¿No quedó claro algo o no qué? Profe, me perdí. Cuando se crea la Asamblea Nacional, ¿qué pasa con los otros dos estados? No, cuando se retiran el tercer estado y se constituye como Asamblea Nacional, ellos, el tercer estado, constituido en Asamblea Nacional, invita a los representantes del clero y de la nobleza a sesionar con ellos. Por el momento, los estados generales seguían estando convocados y estaban todavía en Versalles reunidos. Pero pensar que todo esto es una situación de incertidumbre. De repente empieza a haber movimientos que eran impredecibles, que no se sabía que iba a suceder eso. Por eso digo que es un escenario bastante caótico en términos también políticos y sociales. Eh, pero se constituye la Asamblea Nacional y se declaran depositarios de la soberanía de la nación. Eso es importante que quede como para entender lo que va sucediendo. ¿Por qué? Porque cuando intentan sesionar, cuando intentan empezar a ejercer un poder político en la Asamblea Nacional, son reprimidos por las fuerzas reales, por Luis XVI. Y cuando son reprimidos, se da un momento simbólico de la Revolución Francesa que se dispersan, son reprimidos, se dispersan, se retiran y luego se reúnen en un, esto suena raro, pero es así, se reúnen en un campo se llama Campo de la Pelota, que es un lugar donde se jugaba la pelota, se reúnen ahí y lo importante y es simbólico esto, ¿por qué? Porque en ese momento, luego de la represión y la dispersión que hubo del tercer estado como Asamblea Nacional, en ese momento, en esa reunión de la pelota, en el campo de la pelota, se ponen un objetivo. Y esto es importante. Se ponen un objetivo. El tercer estado que había sido reprimido, como Asamblea Nacional, se pone un objetivo. ¿Y cuál es? Reorganizar políticamente a Francia a través de una constitución. Nosotros no vamos a parar. Nuestro objetivo, nuestro proyecto es reorganizar a Francia por medio de una constitución. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ese impulso ese impulso revolucionario, se atribuye la capacidad de reorganizar a Francia y por medio de qué instrumento? De una constitución. Esto es importantísimo que lo tengan presente. Vamos a reorganizarlo porque nosotros somos los soberanos de la nación francesa y lo vamos a hacer por medio de una constitución. Y cuando hacen esto, cuando se ponen este objetivo, el tercer estado que estaba en impulso revolucionario, cuando se ponen este objetivo, tiene que teorizar, tiene que generar una idea que avale su objetivo, que legitime su objetivo. Y ahí aparece, y les pregunto a los que hayan leído, ahí aparece un nombre propio, un apellido. Robespierre. No, Robespierre aparece más adelante. Aparece un apellido que elabora una teoría que es sumamente importante para el constitucionalismo, porque es inclusive la teoría que hoy en día se enseña en la facultad y que es la que sostenemos. Yo sé que me va a corregir porque yo no sé hablar francés, no tengo Sí, no, pero te acordás, ya sé porque te acordás de la vez anterior. me acuerdo de la anterior cruzada. Pensalo antes porque ya te estoy mirando. Sí, No, ella no, imposible imposible que lo pueda nombrar bien, pero es un apellido. A ver quién se acuerda de la lectura. mencionaron a uno que se llamaba Sieyes. Exacto, gracias, Gabriela. ¿Cómo se pronuncia? Sé que. Sí, es. Está que era así, exacto. Bien, Santi, bien. Seyes, ok. Yo francés, cero. Seyes es un burgués de parte del tercer estado, pero de la alta burguesía, un tipo muy ilustrado, con mucha capacidad económica, que era parte de este movimiento, del tercer estado, y era parte del movimiento revolucionario, que elabora una teoría para poder avalar todo este movimiento político social que estaba sucediendo. ¿Y qué teoría es? Santiago, ¿vos te acordás por casualidad o alguien que haya leído?
¿Alguien se anima? Aunque digan una burrada, por favor, que alguien responda alguna cosa que se le ocurra, que piense, estamos en esta situación, está la Asamblea Nacional, el tercer estado constituido en la Asamblea Profe, el Nacional. ensayo sobre los privilegios. Ese es un documento que elabora, pero no va por la teoría que yo estoy queriendo ahora traer. Piensen esto, estamos en un tercer estado constituido en la Asamblea Nacional que se autodeclara depositario de la soberanía de la nación y que luego de todos estos vaivenes con la realeza y los estados generales se atribuye la competencia, la capacidad de reorganizar a Francia a través de una constitución. Ok, quiere eso, se está desarrollando esto, pero ¿cómo legitimamos esta cuestión de este tercer estado que va a hacer esto, de reorganizar a Francia por medio de una constitución? ¿Cómo creen que se teoriza esto? Que Pizarro lo nombra, pero acudo. Entiendo de que justamente la soberanía esté en el pueblo, en esa asamblea. Va por ahí, va por ahí. Y lo que dice Betty, ¿Es esto que es también poder va, constituyente o poder constituido? ahí va, ahí, Susana, me gustó. Si ellas, tengo miedo ya de nombrarlo mal, si ellas lo que elabora es la teoría del poder constituyente o poder constituido respecto a cómo lo veamos. Ahora voy a desarrollarlo. Poder Como constituyente, ilimitado el constituyente y el constituido limitado, ahí, ¿no? ahí lo, exactamente, Susana, perfecto. Ahí lo voy desarrollando. La teoría del poder constituyente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Hay una idea de que miren mi mano de vuelta, por sobre las oficinas del Estado y del gobierno en sí, por sobre el poder de las oficinas del Estado y del gobierno en sí, hay un poder superior del cual derivan las primeras, o sea, estas. Hay un poder superior que crea estas. ¿Se entiende? A lo que es el gobierno y el Estado, algo lo creó. Eso es un poder superior. Ese poder superior es el poder constituyente originario. Es el poder constituyente originario, el que lo creó en un momento originario, en un momento determinado histórico. Que sería superior a los poderes constituidos. Exactamente. Los poderes constituidos, esto igual es propio de otra unidad que lo vamos a ver, pero acá es donde nace la teoría. Hay una unidad de poder constituyente, originario y derivado, constituidos, eso lo vamos a ver en otra unidad, pero sepan que la teoría nace acá. Es importantísimo en términos constitucionales. Ya no vamos a mantener la monarquía absolutista en el sentido de la palabra divina como sucedió en Inglaterra, sino que acá aparece una teoría que dice, che, a lo que existe, al gobierno, al organigrama del gobierno y a todo lo que son las oficinas estatales, se derivan de algo superior. ¿Qué es eso superior? El poder constituyente, que en primer momento va a ser originario, va a darle nacimiento a todo eso. Ahora, ¿quién lleva adelante el ejercicio del poder constituyente? ¿Quién es el único Poder capaz? ¿Quién es el único constituido, capaz? Sí, Susana, perdón. el poder constituido sería, ¿no? Lo que llamarían como, ¿o no? No, el poder constituido es lo que crea el poder constituyente originario. Pero estoy preguntando, ¿quién es el único capaz de ejercer el poder constituyente originario que da origen a el gobierno, al Estado y a toda la ¿El pueblo? estructura? ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Maitena, ¿el pueblo? Agárrenlo con muchas pinzas porque es conflictiva el concepto, pero sería el tercer estado, el Decía. pueblo. El tercer estado es el único, el tercer estado, que sería, mil de comillas, el pueblo, el único capaz de ejercer el poder constituyente originario. Perdón, voy leyendo cuando puedo el chat, pero se me hace lío. Es el único capaz de ejercer el poder constituyente originario, el pueblo, el tercer estado del cual Sieyes es parte. Ahora, ¿dónde está la trampa acá? ¿Qué pretendía el bandido de Sieyes? Profe, Sí, ¿puedo tirar alguna frase? Capaz que la pego, capaz que no. no hay bolu frase, no hay bolu pregunta porque nadie nace sabiendo y hay que aprender. Así que del error se aprende. Dale. No, en este caso, por lo que estuve chusmeando tanto en el texto como para organizarme, Seychelles
o Sieyes, Que Santiago y además de sé que nos corrigen. del poder constitutivo, de lo que decía era que había dividido a la población de los ciudadanos, que solamente le daba predominancia de voto a aquellos esa persona que es propietario, y el A resto ver, sería como hay algo de eso que con decís, hay algo pasivo. de eso que ¿Puede decís ser? vos, Gisela, perdón, hay algo de lo que decís vos, Gisela, que está bien. Creo que justo la parte que estás leyendo es un poco más adelante, creo, porque no me acuerdo el texto de Pizarrero de memoria, pero creo que es un poco más adelante, pero está orientado a lo que decís vos. ¿Por qué? Porque, a ver, les estoy diciendo, el, la estructura político-jurídica y social va a ser el resultado de un poder constituyente originario que lo va a ejercer el tercer estado. Ahora, la trampa, el bandido de Sieyes lo que no termina de decir es que el tercer estado lo va a ejercer, sí, pero ojo, no Porque no es todo. una intervención tampoco permanente, sino que nada más cuando se origina. Pará, sí, eso que decís vos, Maitena, es una característica que habrá desarrollo, pero lo importante acá es que, ojo, no todo el tercer estado va a ejercer el poder constituyente originario. Ahí se necesita que sea representado. El tercer estado tiene que ser representado en ese momento originario, en ese momento de ejercicio de poder constituyente originario. ¿Y quiénes lo van a representar al tercer estado? Sino que es muchísimos actores sociales. ¿Quiénes crean? Los mejores habían dicho. ¿Y quiénes son los mejores Más en el doctos, discurso? más. ¿Y quiénes Alta son? burguesía. La alta burguesía. La alta burguesía. ¿Van a ser el campesinado? ¿Van a ser los artesanos, que son parte del tercer estado, los que van a ejercer el poder constituyente originario en representación del tercer estado? No, pero los van a utilizar para después descartarlos. Bueno, o utilizarlo en la narrativa es una cosa, sí. Ahora, en el ejercicio del poder constituyente, en la representación de ese ejercicio, de ese tercer estado, va a ser la alta burguesía. Si ellas, era parte de esa alta burguesía, era parte de esa alta burguesía. Él y sus aliados, por decirlo de alguna forma, eran los que tenían la capacidad de ejercer ese poder constituyente originario en representación del tercer estado, pero bajo la figura de la representación, no todo el tercer estado. Entonces ahí hay una cuestión. De hecho, eh, en la Constitución nuestra Argentina, ¿el pueblo gobierna? A través de sus representantes. A través de sus representantes. Es una línea continua, no es una línea, nada es lineal, pero digo, hay un antecedente ahí. Ojo, che, el pueblo, el tercer estado, el pueblo, es el que tiene la capacidad para ejercer el poder constituyente originario y dar nacimiento a una constitución y dar nacimiento a una estructura. Sí, pero no todos, algunos. ¿Quiénes son algunos? Bueno, ahora vamos a usar la representación y vamos a hacer estos. Ahí hay un antecedente importante del poder constituyente como teoría, y luego se deriva a esto que decías vos, Maitena, pero esto no es parte de esta clase, pero ya te respondo. Profe, Un segundo, un segundo. Poder constituyente originario, que es un momento único, ilimitado, excepcional, se da en esa ocasión, y después el poder constituyente derivado que es el poder reformador. Pero eso no se metan ahora con eso porque se van a hacer lío. Sí, Ángel. mi pregunta es que por esta idea que trae Seychelles, no siguen los caminos que tomó Inglaterra, ¿no? De ejercer una monarquía parlamentaria, ¿no? ¿O me equivoco? Si ella es, a ver, de vuelta, el tercer estado, que era sumamente complejo en términos de actores sociales, porque tenía la alta burguesía, la baja burguesía, el campesinado, los sectores más desplazados, era todo el resto de la sociedad que no sean ni los nobles ni los clero. Entonces, había parte en todo este movimiento, en todo este sismo que estaba sucediendo, había parte de la alta burguesía que no veía con malos ojos mantener una monarquía, siempre y cuando se pueda llevar adelante su proyecto político de la alta burguesía. No querían un cambio, no querían una república democrática, a priori, te lo diría. Algunos tal vez sí, pero otros, la mayoría, no veían con malos ojos la monarquía. Y aprovecho tu intervención, Ángel, porque ya veo que faltan 15 minutos y no vamos a llegar ni loco a ver lo que yo quería ver, pero avanzo con esto y les pregunto, con esta teoría, con este escenario de cosas que venimos desarrollando, ¿qué instrumentos constitucionalmente importantes elabora la Asamblea Nacional? Que sepan que cambió el nombre luego a Asamblea Constituyente. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué creen que cambió el nombre de Asamblea Nacional a Asamblea Constituyente? ¿Qué hace una Asamblea Constituyente? Constitución. Elabora una constitución. Entonces, estaba en vías de qué? De llegar al objetivo que se había propuesto, elaborar una constitución. Ya cambia el nombre porque tiene ya en miras ese objetivo y estaban trabajando para ello. Pero antes de llegar a una constitución, que por lo menos quiero llegar a la primera constitución, vamos a meterle estos 10 minutos, 15, 14 minutos que nos quedan a pleno. Ah, la Antes, declaración, exactamente, ¿qué instrumento aparece ahí que elabora la Asamblea? la declaración de La los derechos del hombre y Declaración del de Derechos ciudadano. del Hombre. Exactamente, esa es de 1789, para que puedan tener históricamente un paneo. La Asamblea elabora la Declaración de los Derechos del Ciudadano y del Hombre. 1789, ¿qué consecuencias jurídico-políticas tiene esa declaración? Bueno, justamente que tomando parte del nombre es que ya se extingue, digamos, desaparece la figura jurídica, incluso cultural, del súbdito. O sea, muere la figura del súbdito y nace la figura del ciudadano como, en cierto modo, aunque no todos, sí en lo discursivo, pero después en derechos no, de esta persona, o este individuo como sujeto de derechos. Perfecto, a ver, El tomen lo que ciudadano dijo, sería. tomen lo que dijo Seque y al mismo tiempo tengan en cuenta que consagra la igualdad natural de los hombres. Yo digo hombres porque en ese momento era hombre, las mujeres estaban desplazadas. Hubo muchos movimientos feministas en la Revolución Francesa, que es un tema re interesante, no lo vamos a tocar, pero sepan que también había movimientos feministas, pero acá es la igualdad natural de los hombres, lo cual ya es una bomba atómica en términos políticos y jurídicos. Que haya igualdad natural, todos los hombres somos iguales. Es una locura. Se Qué consagra loco. en un instrumento jurídico-político. Se consagra también en los derechos naturales y entre ellos el principal derecho natural para los protagonistas de la Asamblea Constituyente, que ¿cuál era? ¿Cuál es el gran derecho natural para el gran actor de la Revolución Francesa? ¿Qué se les ocurre? La Propiedad libertad, privada. La propiedad el voto. privada. Ese. La propiedad privada. La propiedad privada es un derecho natural también y se consagra en esta declaración. Se consagra que la legitimidad de las organizaciones políticas deriva de la voluntad popular también. Eso es una locura. Son todos. También, Sí, Santiago. también los nobles renuncian a todos sus privilegios, como lo de mano de obra gratuita por el Corbe. O sea, que los Exactamente. campesinos trabajen para ellos. Y también consagra la resistencia a la tiranía o a la opresión. Eso también es una bomba atómica. Es, che, ante la posibilidad de que haya un abuso de autoridad o del ejercicio de poder, hay un derecho a la resistencia, a la opresión. Todo eso, en términos políticos y de jurídicos, de derechos, es una bomba atómica, es un cambio de paradigma, pero radical, 180 grados. Venimos de una monarquía absolutista, abusiva, arbitraria, discrecional en el ejercicio de poder y con todos los escenarios que fuimos desarrollando, a una declaración que consagra esto. Es una bomba atómica, es una bomba atómica y sirvió de inspiración a muchos movimientos independentistas que luego vinieron, entre ellos el nuestro. ¿Está bien? Pero, a ver, faltan 10 minutos. Voy a tratar de llegar a los 10 minutos, exprimirlos con lo máximo. La Asamblea Constituyente, luego de haber eh, elaborado esta declaración, va en miras de ese objetivo que habíamos dicho que era, La constitución. Reorganizar a Francia a través de la Constitución. o sea, poder elaborar y sancionar una constitución. Ahora, ¿qué actores aparecen bien marcados dentro de lo que es la Asamblea? ¿Qué actores aparecen? Y ahí ya alguien lo había nombrado. ¿Qué actores aparecen? Dentro de la Asamblea, Los, los jacobinos, por ejemplo, los jacobinos y los girondinos. girondinos. ¿Qué características tenían, Eugenia, te acordás por casualidad, cada uno? No, no, o sea, Robespierre era una figura que buscaba más la igualdad, la democracia en términos plenos. De los girondinos no tengo mucha idea. ¿Alguien que pueda ayudar a Eugenia? ¿Alguien que aporte un poco de cada uno? Está bien lo que dijiste, Eugenia, ¿eh? Está perfecto. De la Ahora, burguesía, ahora sumamos, pero Patricia, sí. Bueno, bueno. de la alta burguesía, son, No, pero no te entendí, Patricia. que son de la alta burguesía.
A ver, sí, que estaba la alta burguesía acá, estaba, pero digo, ¿dónde ubicamos a los girondinos y dónde ubicamos a los jacobinos? Los jacobinos eran clérigos que buscaban la igualdad para todos. A ver, en términos de vuelta, le hago el paralelismo para ayudar, para entender. ¿Se acuerdan que antes hablamos de los levelers y los diggers en Inglaterra? Bueno, acá los girondinos y los jacobinos se presentan en similitudes respecto a la radicalización o lo moderado. Los girondinos era el sector más de la alta burguesía, aparece la figura de Paine, Thomas Paine, que era un inglés, pero que aparecía acá como figura y representante de los movimientos girondinos, que eran más moderados, eran más moderados, llevar adelante un proyecto más conservador que, si bien eran parte del movimiento revolucionario, era más conservador. Tenía un proyecto político más de alianza para con la nobleza y con la monarquía, pero estaban dentro de la asamblea. Ahora, el sector jacobino era el sector más radicalizado. Y ahí aparece la gran figura de Robespierre, que es una figura muy apasionante. A mí me parece súper, súper interesante. Pizarello lo rescata bastante, es bastante elogioso de Robespierre. Muchos podrán ser muy críticos de Robespierre por el terror y por el ejercicio de un poder violento dentro de la revolución, que es a analizar, es tenerlo en cuenta, pero es una figura sumamente apasionante Robespierre. Robespierre era el gran representante de los jacobinos, era el sector más radicalizado, era el sector más protodemocrático y de la, si se puede tener una naturaleza en la palabra revolución, era el más revolucionario justamente. Venía a plantear todo un sistema democrático que otros sectores no lo veían con tan buenos ojos. Dentro de la misma asamblea, o sea, los girondinos. ¿Está bien? Piensen que Robespierre fue un discípulo, por decirlo de alguna forma, de Rousseau. Había tenido una entrevista con Rousseau, era un seguidor de las ideas rousseauianas, entonces tenía esa pulsión democrática que tiene la obra de Rousseau. ¿Está bien? Ya vamos a De, llegar. de hecho, ¿sabes qué? Cuando Rousseau, viste que Rousseau escribió esto de la igualdad en su tratado, ¿no? Sobre la desigualdad entre los hombres. De hecho, Rousseau sus últimos días los termina viviendo literalmente casi como había escrito. Él se retira a un bosque, alejado de la ciudad, y se va a vivir solo a un bosque, Sí, sí. así muere, y después de muchos años, Robespierre fue la única persona que lo iba a visitar a su casa del bosque. O sea, Sí, lo sí. mantuvieron hasta que después, bueno, Robespierre también fue. Terminó, Pero, terminó peleado con todos sus sí, colegas sí. filósofos y políticos. Sí, Rousseau es un personaje muy atípico, muy, muy increíble. Pero, perdón, no sé qué, pero aprovecho los últimos 7 minutos, porque si me meto a hablar de Rousseau me apasiona y me voy. Vuelvo. Eh, estaban estos dos sectores dentro de la asamblea, estaban estos dos sectores. Ahora. ¿Qué sucede en términos constitucionales, ya sabiendo que está la Declaración de 1789 y estamos yendo a una constitución, a un proyecto de reorganizar a Francia por medio de una constitución? ¿Qué sector triunfa y qué termina sucediendo en términos constitucionales? ¿Se acuerda alguien que aparece ahí? Anímense, participen, digan lo que se acuerdan, lo que creen, si no se acuerdan. No voy a decir nada hasta que alguien opine. ¿Puede repetir la pregunta, profe, por favor? Disculpe. Sí, obvio. Teniendo ya en cuenta que en la Asamblea teníamos esta división de sectores, de actores, el girondino y el jacobino, y en vías de lograr una sanción de una constitución que era el objetivo que se había propuesto el movimiento revolucionario. ¿Qué termina sucediendo en términos constitucionales? Porque en la historia pasan muchísimas cosas, no me voy a meter en eso, pero ¿qué termina sucediendo desde la declaración de 1789 a 1791, que es donde sucede algo? ¿Qué termina sucediendo en términos constitucionales? Porque Y se políticos y sanciona sociales. la primera constitución, que es del ala de Robespierre. Bien, Se pará. termina Dijiste una bien y después una mal. Pará. Aparece la constitución, te lo tomo, perfecto. Aparece una primer constitución. Aparece una primer constitución. Acá voy leyendo. Sufragio universal, se abole la monarquía. Yo les pregunto, aparece la constitución de 1791. ¿La monarquía seguía estando en ese momento? Acá me Sí. ponemos que abole la monarquía. La monarquía seguía estando en ese momento.
No se abole la monarquía en ese momento, ¿eh? La monarquía Estuvo seguía como 3, estando. 4 años. Un año más, un año más. A fines de 1792 guillotinan a Luis XVI. Hay Bueno, una... no hay que perder la cabeza. No, está bien igual, Santiago, pero lo que respondiste perfecto en el sentido de que hay monarquía, hay monarquía. Porque muchos se confunden que la Revolución Francesa en 1789 explota todo, en ese mismo año guillotinan a Luis XVI, se lleva adelante todo un impulso revolucionario que... No, la Revolución Francesa es un proceso de marcha y contramarcha, avanzada y retroceso. Esto es ida y vuelta. Ahora, en este primer momento... eh, en este momento, en la Constitución de 1791, se ve ganador, por decirlo de alguna forma, o con éxito, el proyecto girondino, el más conservador, el proyecto girondino. ¿Qué termina sucediendo? Se termina estableciendo una monarquía parlamentaria, un simil a lo que tenía Inglaterra, a lo que había quedado en Inglaterra, que era Luis XVI como monarca, y se ve adelante un proyecto de tinte burgués y de tinte conservador. La burguesía se hace de los resortes del Estado, accede a los resortes del Estado, accede a las herramientas, a la capacidad estatal, acorde a su proyecto, que se garantice la propiedad privada, que se le dé un libre comercio, que haya un acceso a la toma de decisiones públicas en ese Estado por parte de la burguesía, pero hay monarquía todavía. ¿Cuál fue el gran derrotado acá? El sector más democrático, el sector más popular, el sector jacobino. Hay una burguesía que accede al Estado, pero no es el impulso más revolucionario. ¿Está bien? Aparece una primera constitución. ¿Hay república en esta primera constitución? No, No. no. A los que hicieron así, que yo vi varios, no importa, que se tienen que confundir, está bien que se confundan. No hay república en esta constitución. Es la constitución de 1791 que deja como saldo a la burguesía entrando a los resortes del Estado, pero con una monarquía parlamentaria. Profe, y nace igual la idea esta de soberanía popular en La ese soberanía momento. popular sigue estando en el sentido de el tercer estado, que es la que la nación es reencarnada por el tercer estado y ahí se encuentra la soberanía. Eso está bueno que me lo traigas, Maitena, pero se amalgama con la monarquía. No hay esto que uno cree que a priori sucedió inmediatamente de una república. No, no. Ya faltan 2 minutos para que termine la clase. Lo único que les voy a dejar para que puedan seguir estudiando y leyendo, y mañana con Ari, creo que sí, con Ari, ahora sí, con Ari, mañana traten, yo le voy a decir dónde quedamos, pero traten de ver cómo llegamos, escúchenme bien, a la Constitución de 1793, 2 años después. 2 años después. ¿Quién creen que triunfa en esa constitución? ¿Qué proyecto político creen que triunfa en esa constitución? Ahora sí, decime que sí, que llega Los Robespierre. jacobinos. Los jacobinos. Robespierre y su proyecto político del jacobinismo, triunfa por una situación que se va dando, mañana desarrollenla, y se presenta el proyecto jacobino. Y ahí se abole la monarquía. Ahí es donde hay un cambio paradigmático en la historia. Chicos y chicas, acá es donde se rompe la historia, es un momento increíblemente interesante. Se guillotina a fines de 1792 a Luis XVI, que intenta escapar a las potencias extranjeras porque ve con temor lo que está sucediendo en su país. Intenta escapar, lo detienen en un pueblo que se llama Berennes, no sé cómo se pronuncia en francés, perdón, en mi malísimo francés, en el norte de Francia, lo traen de vuelta a París, lo terminan juzgando, lo guillotinan y luego se termina consagrando el proyecto jacobino. En la Constitución de 1793 se instaura la primer república francesa. Hoy creo que van por la quinta república, hoy creo que la quinta república, pero ahí se instaura la primer república francesa. La primera república francesa, no hay más monarquía, no hay más monarquía. Y no van a volver hasta la restauración en el siglo XIX, con un montón de cuestiones, pero no van a volver hasta ese momento y con un montón de consecuencias. No hay más monarquía, se instaura la Primera República y se instaura un proyecto democrático, donde hay un sufragio universal masculino. Estamos hablando de 1793, es una locura. Piensen que nosotros con la ley Sáenz-Peña recién en 1912, si no mal recuerdo, se instaura el sufragio universal masculino. Acá en 1793 es
una bomba atómica en términos políticos constitucionales. El referéndum para las decisiones políticas es otra herramienta protodemocrática increíble. Bueno, todo eso se ve consagrado en 1793, pero bueno, yo corto ahora, pues ya son las 11. Lean para mañana cómo se llegan a la Constitución de 1793, qué características tiene, qué actor es el que puede presentar ese proyecto, y luego aparece una última Constitución, que es la de 1795, que ya les adelanto, es una contramarcha. Es la peor contramarcha de la revolución. Y Se ahí es vuelve donde eliminan todos los derechos por lo que habían peleado en el 1793. exactamente, que es lo que desarrolla Pizarello. Se vuelve prácticamente, no le digo a 1788, pero casi. Se abolen todo, la igualdad de los hombres, descartada. Tipo, mi ley que va sacando afuera, afuera. Bueno, igualdad de los hombres, afuera. Los derechos naturales, afuera. Se van descartando todos los logros que había tenido el impulso democrático en su inicio y sobre todo en 1793, que fue el pico de lo revolucionario. En 1795 se retrotrae la revolución en la constitución que se ve ahí. Y esto tendría que ver básicamente con el nombre del libro de Un largo termidor, Claro, porque no sé. esa constitución de 1795 se da en el termidor. Ustedes me dicen, ¿qué carajo es el termidor? Bueno, pasa que yo no me quiero extender, pero cuando digo esto y me voy. Cuando se da el cambio radical de la revolución en 1793, era tanto el cambio que cambiaron el calendario. Se dejó de usar el calendario gregoriano, que es el que nosotros conocemos, y se empezó a usar un calendario revolucionario. Y Termidor es un mes dentro de ese calendario. Aparte del vino, que bien dice Eugenia, es verdad, vino popular. Aparte habría que ver si tiene alguna relación del vino con esto, pero bueno, no importa. Sí, Eh, porque el calendario napoleónico lo hizo en base a estaciones y cosas más volviendo a los ciclos de antes del tiempo con respecto a la tierra, el aire y con los Sí, elementos. tiene todo un sentido natural el calendario, de verdad. Pero para esto igual es ante Napoleón, sé que, ¿eh? A lo que voy es que se instaura un calendario distinto y uno de los meses es termidor. Uno de los meses es termidor. Y en 1795 es cuando se cambia de vuelta, se da esta contrarrevolución que les vengo diciendo, y se da en el mes de Termidor. Por eso los termidorianos son los que dan el golpe de Estado al movimiento jacobino. Y ahí se retrotrae el movimiento revolucionario y se da una constitución súper conservadora. Y finalmente, luego de años de problemática política y social, es que en 1799 hay un golpe de Estado que es el de Napoleón. Y ahí comienza el movimiento napoleónico. Pero eso es otra historia, que no tiene nada que ver. Yo se los nombro para que sepan. Entonces, vean 1791, 1793 y 1795. ¿Está bien? Yo siento que les bombardeé con información, pero bueno, es lo que tenemos. Sí, Profe, Pilar. entonces mañana terminaríamos de ver la Constitución de Francia y la norteamericana, veríamos también. Sí, no creo que lleguen a terminar todo, no creo que lleguen a terminar todo, pero la idea es que puedan Ah, avanzar mucho con la de Estados Unidos. ok, listo, ¿Está gracias. bien? Bueno, Gracias, profe. gente, perdón, pero el tiempo es un enemigo en estos casos y cierro y luego subo la clase que está grabada y dudas y consultas me pueden escribir. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, será hasta la próxima que será, no sé si el viernes o vemos, pero hasta la Muchas próxima. gracias, profe. Hasta luego. Vemos, Chao, profe, gracias. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta Chao, luego, Rama, profe. gracias.